el sabor del engaño, me di cuenta demasiado tarde, no es agrio, es amargo, una amargura profunda, densa, que se te instala en la parte posterior de la lengua y se niega a marcharse, como una mala hierba con raíces de acero. Y yo, Raquel Quintana, heredera de Corazón del Duero, lo probé por primera vez en forma de un mosto joven y áspero demencia, mientras observaba a mi marido meterle la mano bajo el vestido a esa mujer en el salón de la casa de invitados. No grité, no rompí nada. Sostuve la copa de cristal vasto, la que usamos en el campo, y bebí. Cada sorbo era un puñal de hielo que me bajaba por la garganta. Al otro lado del ventanal, la escena tenía la calidad irreal de una película muda. Álvaro, mi Álvaro, con su sonrisa de lobo estanciero que una vez me pareció fascinante, inclinado sobre Isabella Marinetti, la famosa crítica de vinos italiana, la que nos había dado 98 puntos por el 64, la que, según mi marido, su jefe, necesitaba un tour exclusivo y privado por nuestra bodega para un artículo decisivo en The Wine Advocate. Tiene que ser esta semana, cielo, me había dicho, besándome en la frente con una distracción que ahora, retrospectivamente, me quemaba. El mercado estadounidense es crucial, y ella, es muy exigente. Mejor me quedo con ella en la casa de invitados, para atenderla día y noche. No quiero molestarte con nuestros tecnicismos aburridos. Técnicos, aburridos. Sí, Isabella se rió, una carcajada que no llegué a oír pero que vi sacudir sus hombros. Tenía puesto un vestido blanco que parecía derramarse sobre el sofá de cuero. En la mesa, entre ellos, descansaba una botella. La reconocí al instante, incluso desde 30 metros de distancia, con el sol de la tarde recortando su silueta contra la ventana. Nuestra 64, el tesoro de papá, el año en que mamá murió, y él, con el corazón hecho añicos, produjo el mejor tinto de su vida. Solo quedaban 8 botellas en la cava secreta. Álvaro lo sabía. Yo le había dado la combinación el día de nuestra boda, diciéndole que era lo más preciado que tenía, aparte de él, y allí estaba, descorchada, sirviendo su contenido rubí oscuro en 2 copas de cristal de plomo que no eran nuestras. Para ella, para sus technicalidades, mi mano, la que no sostenía la copa, se cerró alrededor de la podadera. El metal fresco mordió mi palma. Seguí podando, corte limpio, en ángulo, justo por encima de la yema, la viña vieja, la de garnacha. Sus hojas empezaban a teñirse de rojo otoñal. Respiré, el aire olía a tierra húmeda, a madera quemada en alguna chimenea lejana, y a la traición, que para mí, en ese momento, adquirió un olor agrio y dulzón, como la fruta podrida. Raquel, la voz de mi hermano, Diego, me hizo parpadear. No me había oído llegar. Estaba a mi lado, sus botas cubiertas del polvo rojizo de la Rioja Alta. Su mirada, del mismo color avellana que la mía, pasó de mi rostro a la casa de invitados, y luego de nuevo a mí. Su expresión, abierta y cansada después de un día entero comprobando el estado de la maduración en la finca El Pilar, se congeló, lo vio todo, lo entendió todo, en un instante. Coño, susurró, y la palabra sonó más a lamento que a blasfemia. No dije, y mi voz me sorprendió, era plana, firme, como la hoja de la podadera. No digas nada, Raquel, eso es, ya sé lo que es. Bebí otro trago. El mosto, de este año, aún verde, me rasgó la garganta. Era un dolor bueno, un dolor real. ¿Has comprobado los niveles de azúcar en la Atalaya? ¿Qué? Me miró como si hubiera enloquecido. Quizás lo había hecho. Raquel, por el amor de Dios, él está ahí dentro y están bebiendo él. 64. Los niveles de azúcar. Diego, insistí, bajando la mirada hacia el sarmiento que sostenía. Necesito saber si el estrés hídrico de la semana pasada ha funcionado. Hubo un silencio. Solo se oía el leve susurro del cierzo empezando a soplar desde los montes. Luego, un suspiro largo y fatigado. 22.5 grados Brix, dijo finalmente, su voz cargada de una frustración que no era para mí, justo donde queríamos. Pero, Raquel, bien, asentí, finalicé el corte y me enderecé, apartando la vista de la ventana. No podía mirar más. Cada risa silenciosa de Isabella, cada gesto de la mano de Álvaro, grababa a fuego en mi mente. Eso es bueno, queremos concentración, no volumen. Las palabras de mi padre me resonaron en la cabeza, como un eco lejano. Cuando la vid sufre, cuando sus raíces buscan desesperadamente agua en la profundidad, la uva da lo mejor de sí misma, se concentra, se intensifica. Quizás las personas no éramos tan diferentes. Vamos, le dije a Diego, dándole la espalda a la casa de invitados.
Tenemos que revisar los datos de la nueva clonación antes de que anochezca. ¿Y eso?, preguntó, señalando con la barbilla hacia la casa, su voz cargada de una rabia que yo aún no podía permitirme sentir. Eso, dije, mirando por última vez la escena. Álvaro ahora tenía un brazo alrededor de los hombros de Isabella, y ella se recostaba contra él, sosteniendo su copa del 64 como si fuera su derecho de nacimiento. Eso es asunto mío. La cava era mi catedral, el aire fresco y húmedo, el olor a roble y a vino evolucionando, la penumbra solo rota por suaves focos que iluminaban las hileras de barricas como naves laterales. Aquí, el mundo exterior, con su traición y su dolor agudo, se atenuaba hasta convertirse en un latido sordo. Aquí, yo mandaba, o eso había creído. Mis pasos hicieron eco en la piedra mientras caminaba hacia el rincón más privado, detrás de la hilera de barricas de roble francés nuevo donde descansaba nuestro tinto fino experimental. Mis manos, todavía con tierra bajo las uñas, pasaron por los barriles, palpando la madera como quien palpa el pulso de un ser querido. Aquí dentro, todo tenía un orden, una lógica: fermentación, maceración, crianza, pasos claros, resultados predecibles. Nada de sonrisas falsas y manos que vagaban donde no debían. Raquel, mi padre, Antonio Quintana, estaba sentado en el viejo taburete de madera junto a la mesa de catas. Delante de él, 3 copas, una botella a medio terminar y su libreta de notas, llena de una caligrafía minúscula y precisa. A sus 75 años, la espalda empezaba a ceder, pero sus ojos, del mismo gris acerado que el cielo antes de una tormenta en la sierra, seguían viéndolo todo. Hola, papá. Me acerqué y besé su mejilla, áspera como la corteza de una vieja cepa. Olía a roble, a vino y a una paciencia infinita. Diego estuvo aquí. No era una pregunta. Sus ojos escudriñaron mi rostro. Parecía que había visto al diablo, o algo peor. Me encogí de hombros, fingiendo una concentración que no sentía en la etiqueta de la botella que tenía delante. Un crianza del 2015, un año bueno, no excelente, como mi matrimonio. Aparentemente, Álvaro está entreteniendo a la crítica italiana. En la casa de invitados, las palabras salieron neutras, cuidadosamente desprovistas de significado. Entreteniendo, repitió la palabra, dejándola caer en el silencio de la cava como una piedra en un estanque. Luego, con un movimiento lento pero firme, llenó una de las copas vacías y me la deslizó por la mesa. Bebe, papá. No, bebe, hija. Sus ojos no se apartaban de los míos. Cogí la copa. Era un Rioja joven, tempranillo puro. En la nariz era afrutado, directo, pero en boca, allí estaba, la amargura, no de la uva, sino de la madera, un tanino verde, áspero, que secaba la boca, un error de extracción, un descuido. Está verde, dije, dejando la copa. Los taninos son agresivos. Parece que apresuraron la prensa, o la madera no estaba bien integrada. Mi padre asintió, lento, bebió un sorbo de su propia copa. La movió en la boca con esa calma desesperante que tenía. Exacto, verde, amargo, como un disgusto que te pilló por sorpresa y no ha tenido tiempo de asentarse, de integrarse. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se colaran entre los aromas a vainilla y especias. Tu hermano me dijo lo que vio, a través de la ventana. Un calor repentino, intenso y vergonzoso, me subió por el cuello hasta las mejillas. El dolor que había mantenido a raya con pura fuerza de voluntad amenazó con desbordarse. Tragué saliva, mirando fijamente las vetas de la mesa de roble. No sé de qué hablas, Raquel. Su voz era suave, pero tenía la fuerza de la tierra. Esta bodega, estas viñas, han visto nacer, vivir y morir a 5 generaciones de Quintana. Han sobrevivido a filoxera, a guerras, a heladas que lo quemaban todo. Han visto alegrías brutales y penas que te doblan la espalda para siempre. Se inclinó hacia adelante, y su mano, grande y nudosa, cubrió la mía sobre la mesa. Nunca, en todos estos años, he visto a un Quintana con los ojos tan llenos de dolor y tan vacíos de lágrimas a la vez. Es como mirar a un campo después de un granizo, todo destrozado, pero en silencio. Fue la compasión en su voz, no la ira, lo que rompió el dique. Un sollozo se me escapó, áspero y seco como el tanino del vino. Aparté la mano bruscamente y me alejé unos pasos, dando la espalda a su mirada comprensiva. No quería compasión. Quería, no sabía lo que quería, romper algo, gritar, arrancar de cuajo cada cepa que Álvaro había ayudado a plantar. Pero mi cuerpo no respondía, solo estaba fría, por dentro y por fuera. ¿Sabes lo que le pasa a una cepa vieja, de esas de pie franco que tenemos en El Pilar? Si le cortan una raíz maestra, preguntó mi padre.
su voz llegando a mi espalda como un rumor. Negué con la cabeza, sin poder hablar. Se asusta, sufre, puede que hasta parezca que se va a secar, pero si la tierra es buena, y la cuidamos, esa cepa herida hace algo asombroso. Hizo una pausa, y oí el sonido del vino al caer en su copa, echa raíces más profundas, más fuertes. En otro lado, busca nutrientes donde antes no necesitaba buscar, y al año siguiente, el fruto que da, ese fruto es diferente, más concentrado, más complejo, tiene una intensidad, un carácter, que la uva de la cepa que nunca sufrió nunca tendrá, porque conoce el dolor, y lo transforma. Me volví lentamente, sus ojos grises me sostenían. Álvaro, empecé, pero la voz se me quebró en el nombre. Álvaro es una raíz podrida, dijo mi padre, y por primera vez, hubo un deje de hielo en su tono, el mismo que usaba para hablar de una plaga de polilla o de un vendedor deshonesto, y lo que está haciendo, es una podredumbre, pero tú, Raquel, tú eres la cepa, y esta tierra, golpeó suavemente el suelo de piedra con el talón de su bota, es tuya, tu madre y yo te la dimos, a ti, no a él. ¿Y qué hago? La pregunta salió en un susurro, la de la niña que llevaba dentro y que solo aparecía ante su padre. ¿Lo enfrento? ¿Hago una escena? ¿Lo echo? Mi padre se levantó, con un quejido leve de sus articulaciones, se acercó y me puso las manos en los hombros. Sus palmas, anchas y callosas, transmitían una firmeza que se me antojaba imposible. Haces lo que hacemos en la viña cuando vemos una enfermedad. Su voz era baja, clara. Primero, diagnosticas, sin prisa, pero sin pausa, inspeccionas, ves hasta dónde llega la podredumbre, y luego actúas, pero no arrancando a lo loco, podando con precisión, quemando lo que haya que quemar para salvar el resto de la planta. A veces, añadió, y su mirada se volvió dura como el pedernal, a veces, la única forma de salvar la cepa es cortar de raíz la parte enferma, por mucho que duela, diagnosticar, inspeccionar, la podredumbre. Sus palabras, prácticas, terrenales, de viñador, trajeron un extraño consuelo, convertían el caos desgarrador de mi corazón en un problema a resolver, un problema de la finca, algo con pasos, con soluciones, el control a las ventas, dije, pensando en voz alta, la mente empezando a moverse de nuevo, lentamente, como un motor oxidado, toda la facturación, los contratos de exportación, los precios, y la nueva clonación. La 7R, está obsesionado con ella, pide informes constantes. Mi padre asintió, lentamente. Diego me dijo, y a mí también me ha preguntado, de manera indirecta, sobre su resistencia a la sequía, como si planeara algo para un clima más árido. Un escalofrío que no tenía que ver con el frío de la cava me recorrió la espalda. La clonación 7R era mi proyecto, mi bebé, años de selección, de cruces, de pruebas, una vid más resistente, que mantenía la acidez en climas cálidos, el futuro de Corazón del Duero, mi futuro, no puede tocarla, dije, y el tono de mi propia voz, frío y definitivo, me sorprendió. Entonces asegúrate de que no pueda. Mi padre se acercó a una de las barricas, pasó la mano por su vientre curvado. Un viñedo no se defiende con gritos, Raquel, se defiende con raíces fuertes, con saber qué tierra pisa, y con paciencia, mucha paciencia. Se volvió hacia mí. ¿Tienes paciencia? Respiré hondo. El aire de la cava, cargado de los aromas de mi vida, de mi herencia, de mi dolor, llenó mis pulmones. Ya no sabía a traición, sabía a tierra, a roble, a tiempo. La voy a tener, dije, y por primera vez desde que había visto aquella ventana, sentí algo que no fuera dolor punzante, una determinación fría y oscura, que se enroscaba en mi estómago como una nueva raíz. Bien, mi padre asintió, satisfecho. Entonces empieza por lo básico, lo que él controla, pero con cuidado, sin dejar rastro. Necesito a Diego, dije, para la parte de la clonación, de los datos agronómicos, y, tal vez a Javier Alonso, nuestro ingeniero agrónomo, y mi amigo desde la infancia, el hombre que me había mirado con una mezcla de resignación y lealtad el día de mi boda con Álvaro, el que siempre estaba ahí, en segundo plano, con un dato técnico o una solución práctica. Javier es buena gente, dijo mi padre, sencillamente, y leal, a la bodega, a la familia. Sus ojos se encontraron con los míos. A ti, no voy a arrastrarlo a esto. No lo estás arrastrando, lo estás pidiendo que defienda lo que también es suyo. Lleva 15 años trabajando estas tierras, sabe cada piedra, cada surco. Él entenderá, quizás,
o quizás me vería como una esposa despechada buscando venganza. Eso era un riesgo que tendría que correr. ¿Y tú, papá?, pregunté, de repente preocupada. Su salud no era buena. Su corazón, decía el médico, era tan antiguo y noble como sus vides, y igual de cansado. Una sonrisa lenta, la primera verdadera que le veía en semanas, se extendió por su rostro surcado de arrugas. Yo, hija mía, voy a hacer lo que mejor se me da, voy a observar, y a esperar, y a estar aquí, sentado en mi cava, cuando tú me necesites. Se acercó y me tomó la cara entre sus manos. Pero escúchame, Raquel, y escúchame bien, no dejes que esta amargura te pudra por dentro, no dejes que se convierta en veneno, transfórmala, como la cepa, hazla concentrar, hazla fuerte, porque lo que viene no va a ser fácil. Lo sabía, cada palabra era cierta. Asentí, incapaz de hablar. Él me soltó, y yo me dirigí hacia la puerta, cada paso más firme que el anterior. Raquel, me llamó cuando ya tenía la mano en el pomo de la pesada puerta de roble. Me volví, estaba de pie junto a la mesa de catas, la copa de vino amargo en la mano. La próxima vez que bebas un disgusto, asegúrate de que sea un buen vino. El malo solo da ardor de estómago. Una risa corta, seca, me salió de la boca. Sonó extraña, incluso para mis propios oídos, como el crujido de una rama seca. Salí a la noche. El aire fresco de la montaña me golpeó el rostro. Las luces de la casa de invitados, al otro lado de la finca, seguían encendidas, brillando como una burbuja de falsa calidez en la oscuridad. Las miré por un momento. Ya no sentía el desgarro inicial, solo un vacío enorme, y en el centro de ese vacío, un núcleo de fría y silenciosa resolución. No iba a hacer una escena, no iba a gritar ni a llorar delante de él, no era mi estilo. Yo era una Quintana, y los Quintana, cuando tenían un problema en la viña, no lloriqueaban, cavaban, podaban, y a veces, si era necesario, arrancaban de raíz. Y mientras caminaba de vuelta a la casa principal, la casa de verdad, la idea empezó a tomar forma, lenta, inexorable, como el invierno en La Rioja. Primero, necesitaba saberlo todo, hasta dónde llegaba la podredumbre, hasta dónde había llegado su traición, y luego veríamos. Lo que él no sabía, lo que esa mujer de vestido blanco y risa fácil allí dentro no sabía, era que acababan de despertar a algo que no entendían. Habían herido la raíz de la cepa equivocada, y ahora tenían que atenerse a las consecuencias, a la vendimia. Al final del camino, ante la puerta de mi casa, me detuve. Desde allí, aún se veía el brillo de su ventana. Respiré hondo, el aire nocturno limpiando el último rastro de amargura de mi boca. Que disfrutaran del 64, que brindaran por su futuro, porque el mío, acababa de darme cuenta, no incluía a ninguno de los dos. La oficina de contabilidad olía a polvo y a papel viejo. No era un sitio donde yo, Raquel Quintana, pasara mucho tiempo. Mi mundo era la tierra entre los surcos, el peso de la podadera, el olor a fermentación en la cava. Pero esa noche, el aire quieto y cargado de números se me antojaba el campo de batalla más importante. Diego golpeó el teclado del ordenador con un dedo sucio de tierra. En la pantalla, columnas interminables de cifras bailaban bajo la fría luz del monitor. Mira esto, dijo, su voz ronca de cansancio y de algo más. Ira contenida, transferencias a una cuenta en las Islas Caimán, comisiones de agente para apertura de mercado norteamericano, 50.000 euros en marzo, otra de 75 en junio, y esta, de hace 2 semanas, 100.000, gastos de promoción y relaciones con críticos internacionales. Me acerqué, apoyando las manos en el borde de la mesa de roble. El frío de la madera me atravesó las palmas. Los números eran claros, obscenos en su arrogancia. ¿Tenemos agentes en Norteamérica?, pregunté, ya conociendo la respuesta. Tenemos un distribuidor en Nueva York, uno en Miami, contratados por tu marido. Sí, pero las comisiones no pasan del 15%, y van a la cuenta de la empresa, no a un paraíso fiscal del Caribe. Diego se pasó una mano por el pelo, corto y rebelde como el de un cordero recién esquilado. Esto, Raquel, esto es sangría, pura y dura. ¿Cuánto en total? Hizo clic con el ratón, abrió otra hoja de cálculo. Sus labios, apretados, formaron una línea blanca. Desde que asumió el control total de ventas, hace 3 años, cerca de 600.000 euros, quizás más. Algunos conceptos están camuflados como pagos a proveedores de material promocional o viajes de prospección. Habría que rastrear cada factura, cada justificante. 600.000 euros. El precio de una nueva prensa neumática,
de 1 año de salarios para toda la plantilla de vendimiadores, de la educación universitaria de mi sobrina, la hija de Diego. Tiene que haber facturas falsas, murmuré, mis ojos escudriñando los registros. Alguien las firmó. Álvaro no puede hacerlo solo. El tío Gerardo, dijo Diego al instante, refiriéndose al contable de la bodega, un hombre tranquilo y cercano a la jubilación al que mi padre había contratado hacía 20 años. Pero no me lo creo. Gerardo es recto como un huso. A menos que lo hayan amenazado, o engañado. Me enderecé, la espalda dolorida por la tensión. Tenemos que hablar con él, pero con cuidado. No podemos alertar a Álvaro. ¿Y cómo demonios hacemos eso?, preguntó Diego, girando en la silla para mirarme. La luz del monitor le hacía sombras profundas bajo los ojos. Álvaro tiene los ojos puestos en todo, sobre todo en ti, ya sabes, desde que me pilló espiando a través de la ventana. No lo dijo, pero flotó en el aire entre nosotros. Álvaro no había mencionado nada, por supuesto, había vuelto a casa 2 días después, oliendo a colonia barata y a mentiras caras, con una excusa floja sobre un viaje improvisado a Logroño con la crítica italiana para visitar a unos colegas. Yo había asentido, había puesto la mesa para la cena, había preguntado si el viaje había ido bien, había interpretado mi papel de esposa confiada y un poco distraída a la perfección, pero noté su mirada escrutándome, buscando grietas en mi fachada. Precisamente por eso, dije, y una idea, fría y calculadora, empezó a formarse en mi mente. Tiene que pensar que he claudicado, que el golpe fue tan fuerte que me he roto. Diego frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Depresión. Solté la palabra, y su sonido me pareció tan extraño, tan ajeno a todo lo que yo era. Una crisis nerviosa. Las secuelas del disgusto. No podía llamarlo de otra manera. Todavía no. Voy a empezar a faltar a las catas, a las reuniones. Voy a dejar de ir al viñedo. Voy a encerrarme, a llorar, a rendirme. Comprendió al instante. Una sonrisa lenta, sin ningún rastro de humor, se dibujó en su rostro. Ah, la vieja técnica del majuelo mustio. Asentí. El majuelo mustio, una enfermedad de la vid que hace que parezca muerta, débil, a punto de ser arrancada. Mientras tanto, bajo tierra, las raíces luchan, se reorganizan, preparan un rebrote que, cuando llega, es más fuerte e inesperado. Exacto, le dejo el campo libre, que se crea el rey, que meta a sus hombres, que haga lo que tenga que hacer. Y nosotros, mientras tanto, señalé la pantalla del ordenador, cavamos, profundo, es peligroso. Raquel, si se da cuenta, no se dará cuenta. Mi voz sonaba segura, una seguridad que no sentía pero que me obligué a proyectar. Los hombres como Álvaro, cuando creen que han ganado, dejan de mirar hacia abajo, solo miran hacia adelante, hacia su próximo botín. Me acerqué a la ventana. La noche fuera era tinta china. En la distancia, la silueta de la casa de invitados era un bulto oscuro, vacía, por ahora. Él ya está pensando en el siguiente paso, en lo que puede sacar. Tenemos que averiguar qué es. La clonación, dijo Diego, levantándose. Se acercó a la pequeña nevera que había en un rincón y sacó 2 botellas de agua. Me tiró una, la 7R. No para de hacerme preguntas, sobre su resistencia a la sequía, sobre su rendimiento en suelos calizos, sobre los datos de maduración en climas continentales extremos, como si estuviera planeando cultivarla en otro sitio, en un sitio muy concreto. Argentina, musité, casi para mí, o Chile, Mendoza, La Rioja, pero la de allí, tenía sentido. Mercados nuevos, inversores ávidos, críticos internacionales como Isabella Marinetti para darle cachet, y un marido estúpido y traicionero al que exprimir hasta la última gota antes de descartarlo. La rabia, un líquido espeso y caliente, subió por mi garganta. La ahogué con un trago de agua fría. Tengo que hablar con Javier, dije. Diego puso los ojos en blanco. Joder, Raquel, ¿otra vez con eso? Javier es el ingeniero agrónomo. Él tiene los informes técnicos completos, los que no están en el servidor principal, los de verdad. Javier Alonso, siempre en segundo plano, siempre fiable, siempre con esa mirada tranquila y esos conocimientos que parecían no tener fondo, y siempre, desde que éramos adolescentes, con un afecto por mí que yo, cómoda en mi papel de amiga, había preferido no examinar demasiado. Además, él vio cosas, en la feria de Vinoble, el mes pasado, me lo insinuó. ¿Y por qué no dijo nada? La pregunta de Diego era lógica, y cargada de la desconfianza del hermano protector. Por la misma razón por la que tú no entraste a patadas en la casa de invitados la otra noche,
respondí, cansada, porque no es asunto suyo. Hasta que lo es, suspiré. Voy a verlo mañana, a la hora del almuerzo, en su caseta de campo, en El Pilar. Dile a papá que empiece a hacer correr la voz, que su hija no está bien, que el disgusto ha sido grande. La caseta de Javier era un refugio de chapas y madera, lleno de mapas del terreno, muestras de tierra en bolsas de plástico, y el olor permanente a café fuerte y a lluvia. Él estaba inclinado sobre un microscopio cuando entré, y al levantar la vista, sus ojos claros, del color de la paja de cereal, se abrieron ligeramente, no de sorpresa, sino de algo más profundo, algo parecido a la pena. Raquel se levantó, limpiándose las manos en unos pantalones vaqueros manchados de barro. No pensé verte por aquí. Diego dijo que estabas descansando. Necesito descansar de muchas cosas. Javier, dije, cerrando la puerta tras de mí. El espacio era pequeño, íntimo. Necesito hablar. Él asintió, sin decir nada, y fue a la pequeña cocina de gas a poner una cafetera. Su espalda, ancha y fuerte, se tensaba bajo la camisa de franela. Esperó, dándome tiempo, como siempre, en Vinoble. Empecé, sin preámbulos. Me dijiste que Álvaro y la Marinetti parecían muy compenetrados. ¿Qué querías decir exactamente? Javier se quedó quieto un momento, con la espalda hacia mí. Luego, suspiró. Raquel, no quería. Javier, por favor. El tono de mi voz, desnudo y urgente, hizo que se volviera. Ya no se trata de querer o no querer. Se trata de mi bodega, de mi vida. Dime lo que viste. Sus ojos recorrieron mi rostro, buscando, evaluando. Debí de parecerle hecha polvo, pero también debió de ver algo más en mi mirada, porque asintió, lentamente. Los vi juntos en el stand de Bodegas Monterrey. No estaban haciendo nada inapropiado. No entonces. Se sirvió un café, sin ofrecerme. Sabía que yo solo bebía café por la mañana, pero había una complicidad, un roce de manos al pasar una copa, un mirarse que duraba demasiado, y luego, los oí hablar, brevemente, cuando pasé cerca de ellos pensando que estaban solos. El aire en la caseta pareció volverse más denso. ¿Qué decían? Javier dudó. Él hablaba de potencial no explotado, de terrores vírgenes. Ella mencionó inversores argentinos, y dijo algo sobre la necesidad de un producto estrella, único, para dar el pelotazo. Álvaro respondió, el producto está aquí, solo necesita el entorno adecuado, y un nombre nuevo. Un silencio de plomo cayó entre nosotros. Las palabras resonaban en el aire polvoriento. Producto estrella, terrores vírgenes, inversores argentinos, un nombre nuevo, la 7R, susurré. No era una pregunta. Javier asintió, con gravedad. Pensé que hablaban de alguna bodega nueva, de algún proyecto conjunto, pero luego, cuando supe que él te había pedido todos los informes fenológicos de la clonación, empecé a atar cabos. Se acercó, su mirada era seria. Raquel, esa clonación es tuya, tus años de trabajo, de selección, es el futuro de Corazón del Duero. Si se la lleva, no se la va a llevar. Interrumpí, y el fuego de mi propia voz me sorprendió, pero necesito pruebas de que es su intención. Y necesito asegurarme de que, aunque lo intente, fracase estrepitosamente. Una chispa de algo que parecía admiración brilló en sus ojos claros. ¿Qué tienes en mente? Necesito que me hagas 2 juegos de informes de la 7R, dije, acercándome a su mesa desordenada. Señalé los papeles, los gráficos de crecimiento, uno real, completo, con todos los datos verdaderos de resistencia, de análisis de azúcares, de acidez, de los clones madre. Lo registramos, hoy, a mi nombre, y al de la bodega, patente, propiedad intelectual, todo. ¿Y el otro? Preguntó, aunque por su expresión, ya lo sabía. El otro será el que se lleve, con datos ligeramente alterados, un rendimiento inflado, un 15% más, una resistencia a la sequía exagerada, unos niveles de taninos más suaves, más internacionales. Sonreí, un gesto sin calor. Lo suficientemente bueno para tentar a un inversor, lo suficientemente falso para arruinar a quien intente plantarla en un terreno que no es el suyo. Javier silbó, bajito, es arriesgado. Si se descubre la alteración, ¿quién la va a descubrir? Ellos. Tendrían que admitir que intentaron robármela, y los inversores, cuando la viña no dé lo prometido, culparán a Álvaro, o a la mala suerte, o al terror argentino. Nunca sospecharán que los datos eran falsos desde el principio. Me apoyé en el borde de la mesa, sintiendo el cansancio de los días sin dormir bien.
pero también la descarga de adrenalina de estar actuando. Por fin, ¿puedes hacerlo, sin que nadie más lo sepa? Me miró largamente. En sus ojos vi el recuerdo de 1000 días en el viñedo, de 1000 conversaciones sobre cepas y suelos, de una lealtad que nunca había exigido pero que siempre había estado allí, para ti, Raquel, lo que sea, dijo finalmente, su voz grave. Pero esto es una guerra, y las guerras tienen bajas. Las bajas, dije, recordando la imagen de mi marido y aquella mujer riendo con mi vino, ya están decididas. La actuación comenzó al día siguiente, dejé de ir a las catas de los lunes. Mi padre, con el rostro impecablemente compungido, le dijo a Álvaro que yo no estaba para muchos trotes, que el disgusto me había sentado muy mal. Empecé a dejar las luces apagadas en mi habitación hasta tarde, a cancelar reuniones, a pasearme por los jardines con una bata, despeinada. Cuando sabía que Álvaro podía verme desde su oficina, una tarde, lo encontré en el pasillo, cerca de la biblioteca. Olía a colonia cara y a ambición. Raquel, cariño, dijo, con una voz que pretendía ser suave pero que a mí me sonó a condescendencia de manual. Me duele verte así. Me detuve, sin mirarlo a los ojos, fijando la vista en un punto de su corbata de seda azul. No puedo con todo, Álvaro. Es demasiado. Dejé que mi voz temblara, un leve pero perceptible quebranto. La bodega, las cepas, las decisiones, me abruman. Él puso una mano en mi hombro. El tacto me produjo arcadas. SHHH, no te preocupes, para eso estoy yo me encargo de todo. Tú, descansa, recupérate. Su mano apretó mi hombro, un gesto que pretendía ser reconfortante pero que se sentía como una reclamación de propiedad. Tu padre es mayor. Diego es un fantástico viticultor pero no tiene cabeza para los negocios, déjamelo a mí, yo llevaré el timón, por ti. Alcé la vista, lo suficiente para que viera mis ojos ligeramente enrojecidos, un efecto logrado frotándome suavemente con un poco de chili en polvo horas antes. ¿Lo harías, de verdad? Por supuesto. Su sonrisa era amplia, segura, la sonrisa del lobo que ve la puerta del redil abierta de par en par. Es mi deber, como tu marido, y como director comercial, es lo mejor para Corazón del Duero, para nuestro futuro. Las palabras eran tan huecas, tan falsas como el brillo de sus dientes. Gracias, susurré, bajando la cabeza de nuevo. No sé qué haría sin ti. Él me dio una palmadita en el hombro, satisfecho. Descansa. Yo tengo una videoconferencia con unos potenciales socios de Estados Unidos. Asuntos aburridos. Luego te cuento. Y se marchó, con paso enérgico, hacia su oficina, la oficina que había sido de mi padre, la que yo había usado los primeros años, antes de ceder, poco a poco, el control de lo aburrido a mi brillante y ambicioso marido. Esperé a que la puerta se cerrara. Entonces, me sequé los ojos fingidos, y la expresión de vulnerabilidad se esfumó de mi rostro, reemplazada por una fría determinación. La red se estaba tendiendo, y él, confiado, avanzaba directamente hacia el centro. Unas semanas después, la podredumbre mostró su verdadera extensión. Fue Diego quien me llamó, a altas horas de la noche, a mi móvil personal. Su voz era un hilo tenso de furia. Raquel, ven a la nave de embotellado, ahora, y tráete la llave maestra de los armarios de los administrativos. ¿Qué pasa? He revisado, como me pediste, los pedidos de material, los tapones de roble, las botellas personalizadas de la nueva línea. Hay facturas duplicadas, cantidades infladas, y hay un pedido enorme, de etiquetas y cápsulas, con un logotipo que no es el nuestro. Un latido violento me golpeó en el pecho. ¿Qué logotipo? No lo sé, no está claro en la factura, solo pone Fénix, pero el pedido es bestial, suficiente para 100.000 botellas, y está facturado a Corazón del Duero, pero con una dirección de envío a un almacén en Logroño que no conozco. Fénix, el ave que renace de sus cenizas, o el proyecto que pretenden hacer de los restos robados de otro. Voy ahora, dije, y colgué. La noche era fría cuando crucé corriendo el patio empedrado hacia la nave de embotellado. Diego ya estaba allí, con una linterna, frente a un armario metálico. Introduje la llave maestra con manos que apenas temblaban. El pestillo se dio con un chasquido seco. Dentro, ordenadas en carpetas, estaban las copias de las facturas. Diego tenía razón. Duplicados, sobreprecios, y luego, al fondo, una carpeta marcada simplemente con una F. La abrí. Dentro, no solo había facturas, había esquemas, dibujos a mano alzada, un logotipo estilizado de un ave en llamas, y debajo, el nombre, Proyecto Fénix, y, sujeto con un clip, un memorándum.
una hoja de papel con el membrete de un bufete de abogados de Buenos Aires. Lo cogí, la luz de la linterna de Diego tembló sobre el papel. Estimado señor Álvaro Quintana, en relación a nuestra conversación telefónica y los documentos adjuntos sobre la variedad experimental 7R, hemos procedido a realizar las búsquedas de marca y patente en los registros de Argentina, Chile y Estados Unidos. De momento, no hay registros previos bajo ese nombre o especificaciones. Nuestro contacto en Mendoza confirma un gran interés por parte del consorcio inversor Terroir Global en el proyecto. Una vez se certifique la propiedad intelectual y se realice la transferencia tecnológica, le remitimos el borrador del contrato de cesión de derechos, así como el acuerdo de confidencialidad con la señora Marinetti, quien actuará como directora de comunicación y prescriptora principal. Sugerimos la firma durante el evento internacional de San Fermín, en Pamplona, donde la presencia mediática será óptima. Quedamos a su disposición para. El papel me bailó ante los ojos. Las palabras se mezclaban. Cesión de derechos, contrato, transferencia tecnológica, Mendoza, San Fermín, hijo de puta, respiró Diego a mi lado, su voz un gruñido animal. No solo quiere robártela, quiere venderla, firmar el contrato en San Fermín, con toda la prensa del sector ahí, es para darle la máxima publicidad, para que no puedas hacer nada después, sin quedar como una resentida. El frío de la noche se me había metido en los huesos, pero no era el frío del miedo, era el frío del conocimiento absoluto. Había encontrado la podredumbre, y llegaba hasta la raíz misma. Doblé el memorándum con cuidado y lo guardé en el bolsillo de mi chaqueta. Luego, miré a mi hermano. Su rostro, a la luz de la linterna, estaba contraído por la rabia. ¿Y ahora?, preguntó, sus puños apretados. Ahora, dije, y mi voz sonó extrañamente calmada en la oscuridad de la nave. Seguimos adelante con nuestro plan. Tú y Javier registráis todas las 7R a mi nombre, de forma urgente y discreta. Usad ese abogado de Madrid, el amigo de papá, el que es un sabueso con la propiedad intelectual. Y esto, señaló la carpeta, esto se queda aquí, como si no lo hubiéramos visto. Una sonrisa, lenta y glacial, se dibujó en mis labios. Él quiere un espectáculo en San Fermín, un gran lanzamiento. Muy bien, se lo daremos. Miré a mi alrededor, a la oscura nave que olía a corcho y a desinfectante, pero el torero que va a dar la estocada final, no será él. Diego me observó, y poco a poco, su expresión de furia se transformó en una de comprensión, mezclada con un deje de asombro. Vas a dejarlo llegar hasta el mismo albero, hasta que crea que ha ganado. Exacto, me ajusté la chaqueta. El papel en mi bolsillo parecía pesar 1 tonelada. Quiere fuegos artificiales, público y un contrato. Pues eso tendrá, pero cuando levante la pluma para firmar, cuando esa mujer esté a su lado sonriendo a las cámaras, será cuando el verdadero Fénix le prenda fuego a todo su teatro. Salimos de la nave, cerrando con llave. La noche era estrellada, inmensa, al otro lado de los viñedos. Las luces de la casa principal brillaban. Mi casa, la que él ocupaba como un usurpador. Voy a necesitar un traje nuevo, Diego, dije, mientras caminábamos de vuelta, para San Fermín. Algo llamativo. Él resopló, una media risa cargada de incredulidad. ¿De qué color? Miré hacia el este, donde la primera línea grisácea del amanecer empezaba a rasgar el horizonte negro. El color de la sangre, el color de la advertencia, el color de la venganza, lenta, fría y perfecta. Rojo, dije, tiene que ser rojo. La depresión, descubrí, era un papel agotador de interpretar. Requería una atención al detalle obsesiva, una constancia que desgastaba. Pero era mi máscara, mi viñedo mustio, y la llevaba con la meticulosidad de una enóloga midiendo los grados Brix. No iré a la catá de prensa, murmuré en el teléfono, dejando que mi voz sonara quebrada, sin fuerza. Al otro lado, Luis, nuestro responsable de comunicación, masculló su preocupación. Álvaro puede llevarlo. Él sabe mejor cómo manejar estas cosas ahora. Colgué y dejé el teléfono en la mesilla de noche, sobre el desorden de pañuelos usados y libros sin abrir. La habitación estaba en penumbra, las persianas bajadas. Olía a encierro y a tristeza fabricada. Me levanté, perfectamente ágil, y me acerqué a la ventana. Por una rendija, vi a Álvaro en el patio, hablando por su móvil. Gesticulaba, seguro de sí mismo, con esa sonrisa de triunfo que ahora me producía náuseas. Ya lo tengo todo bajo control, cielo, decía. Su voz llegaba tenue pero clara. No me cabía duda de a quién llamaba. Cielo. Ella es un despojo. No sale de la habitación. El viejo se pasa el día en la bodega, cavilando. Y el hermano, bueno,
Es un simple viticultor, un idealista sin visión. Hizo una pausa, escuchando. Su risa fue un corto y desagradable sonido. Sí, el contrato está casi listo. Los de Terror Global están impacientes. San Fermín será perfecto. Mucha prensa, mucho ruido, y un brindis con nuestro vino estrella. Nuestro vino. Apreté los puños, las uñas clavándose en las palmas. Nuestro vino, mi sangre parecía silbar en mis oídos. Respiré hondo, contando hasta 10, como me había enseñado mi madre cuando era niña y me enfadaba. La ira era un lujo que no podía permitirme. No todavía. Esa tarde, fingí un paseo terapéutico por el viñedo, me envolví en un chal, me puse unas gafas de sol grandes y caminé con paso lento, cabizbaja, hacia la vieja nave de las herramientas, donde Javier me esperaba. Dentro, el olor a aceite, tierra y madera vieja me envolvió como un manto familiar. Javier estaba sentado en un banco de trabajo, con 2 carpetas abiertas ante él. Al verme entrar, se irguió, su mirada escudriñándome con preocupación genuina. Raquel, ¿estás? Empezó. Estoy perfectamente. Corté, quitándome las gafas de sol y el chal. Mi voz recuperó su tono normal, firme, o mejor dicho, estoy lista. Muéstramelo. Él asintió, con un gesto de alivio. Señaló las 2 carpetas. La de la izquierda es la verdadera. El informe completo de la 7R, todos los datos agronómicos, los análisis de ADN de los clones madre, los resultados de las microvinificaciones, los estudios de suelo específicos. Es, sin duda, tu obra maestra. Pasó la mano por la carpeta con algo parecido al respeto. Lo he enviado todo a Eduardo Miralles, el abogado de propiedad intelectual de Madrid, viejo amigo de mi padre, con una reputación de tiburón que inspiraba respeto y miedo a partes iguales. Y, pregunté, conteniendo la respiración, está registrado, todo, a tu nombre personal y, en segundo término, a Bodegas Corazón del Duero S.L. Patente Española. Solicitud PCT internacional para cobertura en los países vitivinícolas clave: Argentina, Chile, Estados Unidos, Australia, Sudáfrica, todo. Eduardo ha sido expeditivo y discreto. Dice que es uno de los expedientes más sólidos que ha visto. La 7R, legalmente, es tan tuya como el aire que respiras. Me miró. Nadie puede tocarla sin tu permiso. Nadie. Un peso enorme, que no sabía que llevaba, se desprendió de mis hombros. Respiré hondo. De verdad esta vez. Bien, ¿y la otra? Señalé la carpeta de la derecha. La expresión de Javier se volvió más oscura. Abrió la carpeta. La carnaza. El cebo. Sacó unas gráficas impresas. He inflado los rendimientos un 18%. He suavizado los requerimientos hídricos, haciéndola parecer casi una cactus. He ajustado los datos de taninos y polifenoles para que parezca más comercial, más internacional. Un vino fácil, potente, muy apto para los palatazos de ciertos críticos. Su tono era de desprecio, y he añadido unos datos de resistencia a hongos, que son, siendo generosos, optimistas hasta la fantasía. Si alguien planta esto basándose en estos papeles, en 2 años tendrá mildiu, oidio y poca cosa más. Tomé las hojas. Los números bailaban ante mis ojos. Una versión edulcorada y traicionera de mi trabajo. Era repulsivo. ¿Y perfecto? ¿Es creíble? Pregunté. Para alguien que no sea un viticultor, o que no quiera ver más allá de los beneficios. Sí, se encogió de hombros. Sobre todo si va respaldado por el entusiasmo de tu marido y los encantos persuasivos de la crítica italiana. La manera en que dijo encantos dejaba claro su opinión sobre Isabella Marinetti. Además, está el informe de viabilidad para regiones cálidas. Sacó otro documento, más grueso. Lo he preparado específicamente para zonas como Mendoza o el Valle de Napa. Promete maravillas. Es, básicamente, un billete a la ruina disfrazado de oportunidad de oro. Una sonrisa fría se dibujó en mis labios. Perfecto, ¿y él lo ha visto ya? Javier asintió. Ayer. Vino aquí, muy solícito, diciendo que necesitaba toda la documentación técnica para presentarla a unos posibles inversores interesados en proyectos innovadores. Le di esta. Golpeó la carpeta falsa. Se la llevó como un niño con un caramelo nuevo. Ni siquiera se molestó en hacer preguntas técnicas. Solo quería los papeles bonitos, con gráficos y pronósticos de rentabilidad. Y la otra carpeta, la de Eduardo, está a salvo, en la caja fuerte de tu padre, y Eduardo tiene los originales digitales, con copia en la nube y en un servidor seguro en Suiza, por si acaso. Se acercó un paso, su voz bajó. Raquel, esto se va a poner feo. Cuando él firme ese contrato en Pamplona,
estará vendiendo algo que no le pertenece, con datos falsos. Es fraude, a gran escala. Lo sé, mantuve su mirada, por eso necesito que sea en público, que haya testigos, muchos, periodistas, colegas, inversores, que todo el mundo vea lo que hizo, y lo que es. Javier sostuvo mi mirada un momento largo, luego, asintió lentamente. De acuerdo, estoy contigo, hasta el final. Hizo una pausa. Tu padre y Diego también, y Gerardo, el contable, hablé con él. El corazón me dio un vuelco, y, está asustado. Álvaro le presionó, le dijo que si no firmaba esas facturas falsas, le acusaría de desfalco y le echaría a la calle sin referencia alguna. Tiene una hija en la universidad. Javier hizo un gesto de impotencia, pero cuando supo toda la verdad, cuando le enseñamos lo del proyecto Fénix, lloró. Raquel, lloró de rabia y de vergüenza. Está dispuesto a testificar, a aportar todos los papeles que ha ido guardando por si acaso. Tiene copias de todo. Un aliado inesperado y crucial. Gerardo conocía las tripas financieras de la bodega desde hacía décadas. Su testimonio sería un golpe mortal. Bien, susurré, la red se cerraba. Dile que no tema, que cuando esto estalle, tendrá trabajo aquí mientras quiera. Y un aumento. Sonrió, un gesto breve. Se lo diré. Ahora, ¿qué sigue? Lo siguiente, dije, recogiendo el chal y las gafas de sol, volviendo a enfundarme en mi papel de lánguida, es que mi marido tenga su gran día, que se sienta imparable. Me dirigí hacia la puerta. Y tú, Javier, sigues siendo el ingeniero agrónomo leal y callado. Él confía en ti, o al menos, cree que eres demasiado insignificante para ser una amenaza. No le des motivos para pensar lo contrario. La farsa continuó durante semanas. Yo era una sombra en los pasillos, una presencia ausente en las cenas familiares que Álvaro ahora presidía con aire de patriarca. Mi padre, Antonio, interpretaba su papel a la perfección, el viejo achacoso, demasiado preocupado por su hija enferma y su propio corazón débil para ocuparse de los negocios. Deja que el chico lleve el timón, Antonio, le dijo a Álvaro una noche, sirviéndose un generoso vaso de un Rioja Gran Reserva que no se merecía. Tú descansa, disfruta de tu vejez. Raquel, bueno, Raquel necesita tranquilidad, y yo tengo la situación bajo control. Hay vientos de cambio, oportunidades increíbles. Mi padre, desde su butaca junto a la chimenea, lo miró por encima de las gafas. Oportunidades, dices, su voz sonaba cansada, resignada. Aquí siempre hemos sido gente de tierra, Álvaro, de paciencia. Las oportunidades que vienen con demasiado ruido suelen traer truenos. Álvaro sonrió, con esa condescendencia que tanto le caracterizaba ahora. Eso se dice cuando no se ven las oportunidades. Suegro, yo las veo, y las voy a tomar, por el bien de todos. Su mirada pasó de mi padre a mí, sentada en un rincón, embarada, con la mirada perdida en las llamas. Cuando Raquel se recupere, verá, todo esto será para ella. Para ella, las palabras eran un veneno dulce. Asentí levemente, como si apenas lo hubiera oído, y bajé la vista hacia mis manos entrelazadas. Dentro, cada palabra suya era otro clavo en el ataúd de su propia suerte. El gran día llegó con el estruendo de los cohetes y el redoble de los tambores. San Fermín. Pamplona bullía de una energía frenética, una mezcla de devoción, alcohol y euforia desenfrenada. Desde el balcón del Hotel La Perla, donde Álvaro había reservado la suite más cara con el dinero de la bodega, el espectáculo era sobrecogedor. Multitudes vestidas de blanco y rojo llenaban las calles. Una marea humana que gritaba y cantaba. Yo no estaba allí, estaba en una habitación discreta de una pensión familiar cerca de la Plaza del Castillo, con Diego y mi padre. Los tres estábamos de negro, como luto, frente a nosotros. En una pequeña mesa, un portátil mostraba la transmisión en directo del evento Innovación y Futuro del Vino Riojano, que tenía lugar en el Baluarte, el Palacio de Congresos. Álvaro e Isabella Marinetti eran los invitados estrella. Dios mío, míralos, masculló Diego, mientras en la pantalla aparecía un plano cercano de la pareja, él, con un traje azul marino impecable, sonriendo a las cámaras. Ella, con un vestido verde esmeralda que hacía juego con sus ojos, aferrada a su brazo como si fuera su trofeo. Parecen los reyes del mambo. Tranquilo, hijo, murmuró mi padre, aunque sus nudillos, aferrados al bastón, estaban blancos. Todo a su tiempo. En la pantalla, el presentador, un periodista de un canal de televisión de vinos, hacía la introducción. Una pareja dinámica, que representa la nueva era del Rioja. Álvaro Quintana, visionario director comercial de las históricas bodegas Corazón del Duero, e Isabella Marinetti,
cuya influencia en el mercado internacional es incuestionable, hoy nos presentan un proyecto revolucionario, un paso audaz que, aseguran, cambiará el mapa vitivinícola no solo de España, sino del mundo. La cámara se centró en Álvaro, tomó el micrófono, con la seguridad de un actor consumado. Gracias, gracias. Es un honor estar aquí, en estas fiestas que son el corazón de Navarra, para hablar del futuro. Y el futuro, amigos, no espera. Su voz, amplificada, resonó en la habitación de la pensión. Durante años, en Corazón del Duero, hemos trabajado en silencio, con pasión, pero también con una visión, la visión de trascender lo local para llegar a lo global. Y hoy, ese sueño se hace realidad. Isabella asintió con una sonrisa de complicidad. Álvaro es demasiado modesto. Lo que han logrado en Corazón del Duero no es solo trabajo, es genio. Y la prueba está en lo que hoy presentamos. No es solo un vino, es una revolución genética, un clon único, desarrollado con tecnología de vanguardia, que resiste condiciones extremas y produce uvas de una calidad excepcional. Un clon que llamamos Fénix. Un murmullo recorrió la sala del baluarte. En nuestra habitación, el silencio era absoluto. El proyecto Fénix, continuó Álvaro, haciendo un gesto hacia la pantalla gigante a su espalda, donde apareció el logo del ave en llamas. Es una colaboración entre la tradición riojana y la ambición global. Hoy, aquí, firmamos un acuerdo de transferencia tecnológica y explotación exclusiva con el Consorcio Internacional Terroir Global, que llevará el Fénix y la excelencia de Rioja a los suelos privilegiados de Mendoza, de Napa, de Australia. La cámara enfocó a un grupo de hombres de traje, sonrientes, en la primera fila, los inversores. Es mi vino, susurré, sin darme cuenta de que hablaba en voz alta. Mi trabajo, mi sudor, ya no dijo mi padre, con una calma aterradora, ahora es la soga que lo va a ahorcar. En la pantalla, Álvaro seguía parloteando, hablaba de mercados, de revoluciones, de legados. Isabella añadía halagos técnicos, hablando de perfiles organolépticos rompedores y potencial de mercado ilimitado. Era un dúo perfecto, un engaño perfecto. Luego llegó el momento. Un ayudante llevó un atril con un documento. Los representantes de Terroir Global se acercaron. Las cámaras se abalanzaron. Álvaro sacó un bolígrafo de su bolsillo interno, uno de esos bolígrafos gruesos y caros que parecen cetros. Sonrió a la multitud, a las cámaras, a Isabella. Este es el momento, dijo, su voz vibrante de emoción. El momento en el que Rioja escribe una nueva página en la historia del vino, por mi familia, por mi esposa Raquel, que desde la distancia hoy nos apoya, y por el futuro. Fue entonces, justo cuando la punta del bolígrafo iba a tocar el papel. Por favor, un momento. La voz no salió de los altavoces del baluarte, sonó, clara y fuerte, desde la puerta principal de la sala, que se abrió de par en par. Toda la sala, y las cámaras, giraron hacia allí. Yo había entrado, no con el chal y las gafas de sol de la esposa deprimida, no con la ropa de trabajo manchada de tierra. Había entrado con un traje pantalón de seda roja, del color de la sangre y de la pasión, cortado con una elegancia severa que me ceñía como una segunda piel, el color de los toreros, el color de la advertencia. Llevaba el pelo recogido en un moño impecable, los labios pintados de un rojo apenas un tono más oscuro que el traje, y en mis ojos, no había rastro de depresión, solo una frialdad absoluta, y un fuego contenido que parecía iluminar la estancia. El silencio fue instantáneo, sobrecogedor. Se podía oír el aleteo de una mosca. Álvaro se había quedado paralizado, el bolígrafo suspendido en el aire, su sonrisa se congeló, luego se desvaneció, dejando una máscara de estupor y de algo que, por primera vez, se parecía al miedo. Isabella, a su lado, palideció visiblemente bajo su maquillaje impecable. Raquel, logró balbucear Álvaro, el micrófono captando su desconcierto. ¿Qué haces aquí? No deberías. ¿Descansando? Terminé la frase por él, y mi voz, tranquila, clara, sin necesidad de micrófono, llenó el espacio. Caminé por el pasillo central, sintiendo las miradas de cientos de personas clavadas en mí. Sí, eso es lo que tú querías, ¿verdad, Álvaro? Que descansara, que me quedara en mi rincón, rota, mientras tú vendías mi herencia. Llegué al frente al atril, lo miré a los ojos, en los suyos vi pánico, luego rabia, luego una peligrosa arrogancia. No sé de qué estás hablando, cariño, dijo, intentando recuperar la compostura, forzando una sonrisa condescendiente para la audiencia. Has estado muy afectada, esto no es el momento. Si quieres hablar, lo hacemos en casa, en mi casa, corregí,
suavemente. Luego, me dirigí a la audiencia, a las cámaras que ahora me enfocaban ávidas, oliendo el escándalo a kilómetros. Señoras y señores, colegas, amigos, mi nombre es Raquel Quintana. Soy la propietaria legal, la enóloga jefa y el alma de Bodegas Corazón del Duero. Hice una pausa, dejando que el peso de mis palabras, y de mi presencia, calara. Y lo que están a punto de presenciar no es la firma de un acuerdo de transferencia tecnológica, es la consumación de un robo, y de una estafa. El caos estalló, murmullos, exclamaciones, periodistas alzándose de sus asientos. Álvaro dio un paso al frente, su rostro congestionado. ¿Estás loca, guardias? Sacad a esta mujer que está enferma. Lo que está enfermo, Álvaro, es tu sentido de la decencia. Saqué de mi bolso un pequeño clutch negro que contrastaba con mi rojo, un sobre grueso, pero no te preocupes, tengo aquí la medicina, o más bien, el diagnóstico. Me volví de nuevo al público. El llamado clon Fénix, que mi marido pretende venderles, señalé con desprecio la pantalla, es, en realidad, la variedad experimental 7R, desarrollada por mí durante los últimos 7 años en los viñedos de Corazón del Duero, una variedad que, desde hace 3 meses, está registrada legalmente a mi nombre, con patente internacional. Saqué el primer documento, una copia del certificado de registro, y lo sostuve en alto. Este hombre no tiene derecho a venderla, porque no es suya. Son mentiras, ella está trastornada, gritó Álvaro, pero su voz sonaba estridente, desesperada. Isabella intentó cogerle del brazo. Sus ojos, muy abiertos, buscaban una salida que no existía. Y no es todo, continué, imperturbable. Saqué otra carpeta. Esta es una selección de transferencias bancarias, facturas falsas y documentos que demuestran el desvío sistemático de más de 600.000 euros de las arcas de Corazón del Duero a cuentas en paraísos fiscales, bajo conceptos inventados. Miré a los hombres de Terror Global, que empezaban a mirar a Álvaro con una expresión muy diferente. Señores, el hombre con el que iban a firmar no es un visionario, es un ladrón. Y la mujer que lo avala, mi mirada se clavó en Isabella, que retrocedió como si la hubiera golpeado. No es una crítica independiente, es su cómplice, y su amante. El estruendo en la sala fue ensordecedor. Las cámaras giraban frenéticamente entre mi rostro sereno, la cara desencajada de Álvaro y la palidez cadavérica de Isabella. Los periodistas gritaban preguntas. ¿Tiene pruebas de lo que afirma? Señora Quintana, rugió uno. Las tengo. Hice una seña hacia la parte trasera de la sala. La puerta se abrió de nuevo, y entraron 2 guardias de seguridad flanqueando a un hombre pequeño, de aspecto nervioso, con gafas. Gerardo, el contable, y justo detrás, con una carpeta bajo el brazo y una expresión de halcón, estaba Eduardo Miralles, mi abogado, mi contable, Gerardo López. Puede detallar cada una de las transacciones fraudulentas, y mi abogado, Eduardo Miralles, tiene a su disposición todas las pruebas documentales, así como la denuncia que, en estos precisos momentos, se está presentando en la Guardia Civil. Fue la puntilla. Vi como toda la sangre abandonaba el rostro de Álvaro. Su brazo, el que sostenía el bolígrafo, cayó a un lado. El instrumento, caro e inútil, golpeó el suelo con un clic sordo. No, murmuró, pero su voz se perdió en el clamor. Eduardo se acercó al atril, con la autoridad de quien está acostumbrado a dominar salas de juzgado. Con la venia, tomó el micrófono que Álvaro había soltado. En nombre de mi cliente, doña Raquel Quintana, y de Bodegas Corazón del Duero, denunciamos la apropiación indebida de fondos, la falsificación documental, el fraude y la tentativa de venta de propiedad intelectual robada por parte de Álvaro Quintana. Asimismo, solicitamos a las autoridades presentes que impidan la salida del país de la señorita Marinetti, en tanto se aclara su implicación en estos hechos. Fue entonces cuando se abrieron las puertas laterales y entraron 2 guardias civiles, con sus tricornios inconfundibles. Se dirigieron, con paso firme, hacia el estrado. La escena que siguió fue un caos de flashes, gritos y movimiento. Álvaro, histérico, intentó protestar, pero las frías y profesionales manos de los guardias lo sujetaron. Isabella, llorando ahora con rabia, gritaba en un italiano entrecortado, tratando de abalanzarse sobre mí antes de que otro guardia la contuviera. Los inversores de Terror Global, con caras de pánico, hablaban a gritos por sus teléfonos. En medio del pandemonio, yo me quedé quieta, en el centro del escenario, vestida de rojo. No sonreí, no lloré, solo observé, con una calma glacial, cómo se desarrollaba el final de la obra que él mismo había escrito. Uno de los guardias civiles, un hombre mayor con bigote, se me acercó.
Doña Quintana, será necesario que nos acompañe para prestar declaración. Asentí, por supuesto, cabo. Le seguiré en un momento. Miré hacia atrás, hacia la puerta por donde había entrado. En el umbral, de pie, estaban mi padre y Diego. Mi padre, apoyado en su bastón, tenía los ojos brillantes de orgullo. Diego me guiñó un ojo, un gesto rápido y furtivo. Álvaro, esposado ahora, fue conducido a rastras ante mí. Al pasar, intentó soltarse, sus ojos inyectados en sangre buscando los míos. Eres una bruja, una maldita bruja, todo esto era mío, te lo quité todo. Me acerqué a él, lo justo para que solo él pudiera oírme entre el barullo. Mi voz era un susurro de hielo. No, Álvaro, solo me quitaste la venda de los ojos. Lo miré de arriba a abajo, con un desprecio que había madurado durante meses. Y lo que era tuyo, nunca fue nada. Los guardias se lo llevaron. Isabella, sollozando ahora de verdad, fue escoltada en otra dirección. Las cámaras se abalanzaron sobre mí, pero Eduardo y Diego se interpusieron, formando un muro a mi alrededor. No habrá declaraciones por ahora, anunció Eduardo con voz tonante. Todo se hará por los cauces legales. Salimos del baluarte por una puerta lateral, donde me esperaba un coche discreto. La noche de Pamplona, con su algarabía y sus fiestas, parecía de otro planeta. Antes de subir al coche, me quité la chaqueta roja, dejando al descubierto una sencilla camisa blanca. La sangre simbólica había cumplido su función. ¿Y ahora?, preguntó Diego, subiendo a mi lado. Ahora, dije, mientras el coche arrancaba, alejándonos de los gritos y los flashes. Volvemos a casa, a la bodega. Miré por la ventana, a la ciudad que se desvanecía. La vendimia de la verdad ha terminado. Ahora toca elaborar el vino. Mi padre, en el asiento delantero, se volvió hacia mí. En sus ojos ya no había rastro de la debilidad que había fingido, solo el orgullo feroz y sereno de un viejo lobo de La Rioja. Será un gran año, hija, dijo, con una media sonrisa. Un año de concentración. Asentí, y por primera vez en mucho, mucho tiempo, sentí el sabor, no de la amargura, sino de una justicia ácida, fuerte y profundamente satisfactoria, como un buen vino joven, con taninos que agarran, pero con un final largo y limpio. El fénix de Álvaro había ardido. Ahora, era mi turno de renacer. La madrugada siguiente al baluarte encontró a toda La Rioja, y media España vitivinícola, con resaca de escándalo. Mi teléfono, apagado durante horas, al encenderse pareció tener convulsiones. 147 llamadas perdidas, de periodistas, de colegas de otras bodegas, de algunos de los inversores de Terror Global, ahora intentando desesperadamente distanciarse, y de un único número privado que adiviné, con un nudo de asco en el estómago, que sería el de su abogado. No contesté a ninguna, había dicho lo que tenía que decir. Ahora tocaba dejar que la maquinaria, la lenta y pesada maquinaria de la ley y de la opinión pública, hiciera su trabajo. Estaba en la cocina de la casa principal, preparando café con manos que por fin no temblaban, cuando Diego entró como un huracán, con la tablet en la mano. Mira esto, dijo, sin preámbulos, poniéndola sobre la mesa de madera maciza. Era la portada de un periódico digital especializado. El titular era una obra maestra de sensacionalismo sobrio, El fraude del Fénix, una traición con aroma a roble. Debajo, una foto de ayer, yo, de rojo, de pie frente a un Álvaro desencajado, y a su lado, en un recuadro más pequeño, Isabella Marinetti con los ojos desorbitados, siendo escoltada. Han destapado la cloaca, murmuré, desplazando la pantalla. Artículos, opiniones, supuestas filtraciones. La noticia había saltado de la prensa especializada a los diarios nacionales. La influyente crítica italiana, cómplice en un esquema de desvío de fondos y robo de propiedad intelectual. El ascenso y caída de Álvaro Quintana, el visionario, que quería vender el alma de Rioja. Cada línea era un clavo más. No es lo único, dijo Diego, su voz grave. Abrió otra pestaña. Era un comunicado oficial, de la Interprofesional del Vino de Rioja, un texto cuidadosamente redactado, lleno de palabras como lamentar profundamente, presunta conducta irregular y confianza en las instituciones. En la práctica, una patada en el culo a Álvaro y a Isabella, expulsándolos tácitamente de cualquier foro o comité. Le han retirado la acreditación a ella como crítica para cualquier evento y a él, bueno, a él ya lo tiene la Guardia Civil. La puerta de la cocina se abrió. Mi padre entró, apoyado en su bastón pero con los ojos más vivos de lo que los había visto en años. Traía bajo el brazo un ejemplar en papel de un diario regional. Lo de ayer ha sonado en toda España, anunció,
dejando el periódico sobre la mesa. La foto era la misma. Me ha llamado Ramón, de Bodegas Montehierro, y Carlos, de Valdepeñas, y hasta el presidente del Consejo Regulador, todos preguntando por ti, ofreciendo apoyo. La última palabra la dijo con un deje de ironía. Sabíamos que parte de ese apoyo era curiosidad morbosa, y otra parte, cálculo. Nadie quería que la sombra del escándalo empañara a toda la denominación. ¿Y qué les has dicho?, pregunté, sirviendo 3 tazas de café, que Raquel Quintana está donde siempre ha estado, al frente de sus viñas, y que lo único que quiere es trabajar en paz. Me miró, pero paz, no va a haber mucha, hija, no todavía. Lo sabía, el fragor de la batalla pública había terminado, ahora venía la guerra de trincheras, la legal, la económica, la de reconstruir lo que él había dañado desde dentro. El primer frente se abrió 2 horas después, con la llegada de un coche negro y severo. De él bajó Eduardo Miralles, mi abogado, con su maletín de cuero gastado y su expresión de halcón bien alimentado. Detrás de él, un hombre más joven, de gesto serio, con una carpeta. Raquel, dijo Eduardo, estrechando mi mano con firmeza, no era hombre de besos ni de rodeos. Te presento al señor Molina, de la asesoría. Vamos a necesitar ayuda con la contabilidad, para sanear la situación ante Hacienda. Gerardo está siendo de gran ayuda, pero la cosa es compleja. Nos sentamos en el salón, con las tazas de café y un cuaderno sobre la mesa. El sol de la mañana entraba a raudales, iluminando el polvo en suspensión. Parecía irreal, tanta luz después de tanta oscuridad. Situación, comenzó Eduardo, sacando unas gafas y unos papeles. Álvaro Quintana sigue en prisión preventiva. La jueza ha denegado la libertad provisional. Riesgo de fuga y de destrucción de pruebas. Los delitos son graves. Apropiación indebida, falsedad documental, estafa. Las cantidades son considerables. ¿Y ella?, pregunté. No quería decir su nombre. Isabella Marinetti está en libertad, con cargos, pero con la obligación de no salir de España. Su pasaporte italiano está retenido. Su defensa está intentando negociar colaboración a cambio de reducción de pena. Está dispuesta a cantar, a decir cómo fue el proceso, los contactos, el modus operandi. Eduardo me miró por encima de las gafas. Eso podría ser útil, pero también es una víbora. Hay que manejar la información con pinzas. No quiero tratos con ella, dije, con más dureza de la que pretendía. No se trata de lo que tú quieras, Raquel, dijo Eduardo, con la paciencia de quien ha tenido esta conversación 1000 veces. Se trata de lo que conviene a la bodega. Su testimonio podría cerrar el círculo, demostrar la premeditación, y sobre todo, ayudarnos a recuperar parte de los fondos desviados. Terror Global está aterrorizado. Temen acciones legales por su parte, por haber estado a punto de comprar propiedad robada. Están dispuestos a llegar a un acuerdo extrajudicial, para evitar el desprestigio. Dinero, resumió Diego, que estaba de pie, apoyado en la jamba de la puerta, con los brazos cruzados. Compensación, corrigió Eduardo, con un leve matiz. Una cantidad sustancial, a cambio de no ser denunciados por negligencia o por receptación. Podría servir para tapar el agujero que él ha dejado, y para mandar un mensaje. ¿Qué mensaje?, pregunté. Que Corazón del Duero ha sido la víctima, no un nido de corruptelas, que se ha hecho justicia, y que se ha reparado el daño, en la medida de lo posible. Es importante para la imagen, Raquel, de cara a los bancos, a los distribuidores, a la denominación. Bebió un sorbo de café. La prensa hoy te pinta como una heroína, una mujer fuerte que desenmascaró a su marido ladrón. Es una narrativa poderosa, pero si la cosa se alarga, si se empantan en los juzgados durante años, la historia puede cambiar. Pueden empezar a decir que eras una esposa vengativa, que exageraste, que el pobre hombre se equivocó. Ya sabes cómo funciona. Lo sabía. Había visto cómo la rueda de la opinión podía girar, triturando reputaciones en el proceso. ¿Y qué propones?, pregunté, resignándome a la realidad sórdida de la estrategia legal. Que hablemos con la fiscalía. Aportamos todas nuestras pruebas, el testimonio de Gerardo, los documentos de la propiedad intelectual. Apoyamos la acusación particular, pero dejamos claro que nuestro objetivo no es hundir a nadie por sed de venganza, sino restaurar el orden y recuperar lo que es nuestro. Si Isabella colabora, y si Terror Global paga, podemos argumentar que se ha obtenido justicia restaurativa. Eso podría llevar a una condena más dura para él, pero quizás a un proceso más rápido y limpio para la bodega. Era frío, cínico, incluso, pero tenía sentido.
No podía permitir que mi sed personal de verlo pudrirse en la cárcel durante décadas lastrara el futuro de Corazón del Duero, de mis trabajadores, de mi familia. De acuerdo, dije, con voz cansada, haz lo que tengas que hacer, pero con dos condiciones. Eduardo alzó una ceja, expectante. Primera, no habrá acuerdo que implique que yo le perdone, ni pública ni privadamente. Segunda, todo el dinero que entre, de Terror Global o de donde sea, irá a una cuenta separada, y se usará exclusivamente para reinvertir en la bodega, en la nueva bodega. No tocaré ni un céntimo para mí. Mi padre asintió, aprobando con un gesto. Diego esbozó una media sonrisa. Eduardo anotó algo en su blog. Entendido. Ahora, el otro tema, la bodega. Se dirigió a Molina, el asesor. La situación financiera real, por favor. El hombre más joven abrió su carpeta. En resumen, y gracias a la documentación del señor López, podemos trazar un mapa. Hay un desfalco acumulado de aproximadamente 680.000 euros. Sin embargo, gran parte de ese dinero no se ha perdido, en el sentido estricto. Se transfirió a cuentas en el extranjero, muchas a nombre de testaferros o sociedades pantalla, pero algunas, a nombre del propio Álvaro Quintana. La Fiscalía ya ha cursado órdenes de embargo de esos activos. Podremos recuperar, con suerte, alrededor de un 40 o 50%. La otra mitad se la ha fundido, concluyó Diego, amargamente, en viajes, en regalos para la italiana, en ese nivel de vida que pretendía llevar. Efectivamente, dijo Molina, la liquidez inmediata de la bodega es ajustada, muy ajustada. Hay pagos a proveedores pendientes, la nómina de este mes, y la campaña de la vendimia que se acerca. Necesitamos una inyección. El acuerdo con Terror Global, si llega, podría ser la solución, pero tardará semanas, tal vez meses. ¿Y los bancos?, pregunté, a sabiendas de la respuesta. Eduardo puso una mueca. De momento, se han puesto en modo esperar y ver. Tu historial crediticio es impecable, y la bodega es un activo sólido, pero el escándalo les asusta. No concederán nuevas líneas sin avales personales muy fuertes, y probablemente pidiéndote hasta la camisa. Mi padre se aclaró la garganta. Todos miramos hacia él. La camisa no se la doy, pero sí puedo avalar, con lo que me queda de las participaciones y con esta casa. Es tu casa, Raquel, y es una buena casa. No, papá. Sí, hija. Su tono no admitía discusión. Es una inversión, en el futuro, en tu futuro, y en el mío, porque no pienso irme a ningún lado hasta que vea a mi niña sacar el mejor vino de la historia de esta tierra. Había un brillo de desafío en sus ojos grises. Así que deja de hacerte la remolona y acepta. Es lo que hace la familia. La emoción, repentina y abrumadora, me cerró la garganta. Asentí, sin poder hablar. Bien, zanjó Eduardo, guardando sus papeles. Entonces, plan de acción. Yo me ocupo de la parte penal y de la negociación con Terror Global. Molina, usted y Gerardo, saneen las cuentas y preparen la solicitud de crédito. Yo hablaré con el director del banco, a ver si podemos acelerar las cosas. Se levantó. ¿Y tú, Raquel? Yo, dije, levantándome también, sintiendo como la determinación volvía a mi cuerpo. Tengo una bodega que dirigir, y una vendimia que preparar. La primera vendimia de la nueva era. La nueva era empezó, como todo lo importante en la viña, con trabajo duro y manos sucias. Al día siguiente, estaba de vuelta en el campo, con mis botas, mi podadera y mi cuaderno de notas. El aire olía a tierra caliente y a uvas empezando a cambiar de color. La vendimia no estaba lejos. Las reacciones de la gente fueron variadas. Algunos de los vendimiadores más viejos, los que me habían visto crecer, se acercaron a darme un apretón de mano o un leve asentimiento, sus rostros curtidos por el sol mostrando una solidaridad silenciosa y sin necesidad de palabras. Otros, los más jóvenes o los que Álvaro había contratado personalmente, me miraban de reojo, con una mezcla de curiosidad y recelo. Fue al mediodía, compartiendo un almuerzo de tortilla y chorizo bajo la sombra de un olivo centenario, cuando se acercó uno de los capataces más veteranos, un hombre llamado Saturnino, de pocas palabras y muchas arrugas. Doña Raquel, dijo, quitándose la gorra. Saturnino, siéntate, hombre, come algo. Se sentó en la tierra, con un quejido de sus rodillas, mascó en silencio un trozo de pan durante un rato, mirando al horizonte donde se alineaban las hileras de cepas. Lo del señor Álvaro, empezó, sin mirarme, ha sido un mazazo, para todos. Lo sé, dije, esperando. Hay rumores, continuó, con esa lentitud deliberada de quien mide cada palabra. Algunos dicen que
que a lo mejor la bodega no aguanta, con el escándalo, con la falta de dinero, que a lo mejor hay que vender, o cerrar. Ahí estaba, el miedo real, el que se extendía por debajo de todo el circo mediático, el miedo de los hombres y mujeres cuyas vidas dependían de estas cepas. Saturnino, dije, poniendo mi plato a un lado y mirándolo a los ojos. Escúchame bien, la bodega no se vende, no se cierra, está herida, sí, nos ha sangrado un ladrón, pero las raíces están vivas, ¿ves esto? Señalé las viñas que nos rodeaban, están a punto de dar su fruto, y nosotros vamos a vendimiarlas, vamos a pisarlas, a fermentarlas, a embotellarlas, y vamos a sacar un vino, no el vino de Álvaro, ni siquiera el vino de mi padre, va a ser el vino de Raquel Quintana, ¿me ayudas? El viejo capataz me sostuvo la mirada, en sus ojos, de un color amarillo oscuro como la tierra misma, vi pasar la duda, el miedo, y luego, lentamente, una chispa de la tosudez que había mantenido a generaciones de su familia aferradas a esta tierra, asintió, una sola vez, firme, claro que sí, doña Raquel, para eso estamos. Se levantó, poniéndose la gorra, los chicos y yo, estamos con usted, con la bodega, fue el primer juramento de lealtad de la nueva era, y no sería el último. Por la tarde, recibí una visita inesperada, un coche todoterreno polvoriento se detuvo frente a la casa, de él bajó Javier, no venía de la caseta de campo, traía ropa limpia, aunque sus manos tenían la tierra metida bajo las uñas de manera permanente, en ellas llevaba una pequeña caja de madera, pensé que deberías ver esto, dijo, sin saludar, colocando la caja sobre la mesa del porche, la abrió, dentro, en un lecho de virutas, había una docena de pequeños tubos de ensayo, en cada uno, un delicado brote verde surgía de una semilla o de un esqueje minúsculo, las primeras plantas, de las 7R, de los clones madre, los de verdad, me acerqué, con una reverencia que no pude evitar, aquellas frágiles vidas verdes eran el futuro, mi futuro, las toqué con una yema del dedo, con suavidad extrema. ¿Cómo están?, pregunté, mi voz apenas un susurro, fuertes, echando raíces, ¿cómo debe ser? Javier cerró la caja con cuidado, he preparado el bancal en el invernadero experimental, están listas para cuando tú digas, para plantarlas en su sitio definitivo en primavera. Hizo una pausa, tendrás que ponerles nombre, Raquel, un nombre de verdad, no un fénix falso, ya tiene nombre, dije, sin apartar la vista de la caja. Renacer. Javier asintió, lentamente. Renacer. Es un buen nombre. Se quedó callado un momento. Oye, he oído lo de los problemas de liquidez. Para la vendimia. Ya lo solucionaremos. Interrumpí, quizás con demasiada brusquedad. No me refería a eso. Él metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un sobre. No era grueso. Lo dejó sobre la mesa, junto a la caja de madera. No es mucho. Son ahorros, pero pueden ayudar a pagar a algunos jornaleros extra para la vendimia, o para la gasolina de los tractores, o para lo que sea. Le miré, atónita. Javier, no puedo aceptar eso. No me lo estás pidiendo, te lo estoy ofreciendo. Sus ojos claros no se apartaban de los míos. No había rastro de lástima, ni de caridad, solo una determinación tranquila. Es una inversión, en renacer, en la bodega, se interrumpió, desviando la mirada hacia los viñedos, en que todo esto siga adelante, es todo, la simpleza de sus palabras, la falta de cualquier segunda intención, o al menos, de cualquier intención que él se atreviera a mostrar, me desarmó. No era un préstamo, era un acto de fe, ¿y si todo sale mal?, pregunté, con amargura. Si la bodega se hunde a pesar de todo, él se encogió de hombros, un gesto amplio y sincero, entonces habré perdido unos ahorros, pero habré ganado la certeza de que estuve del lado correcto, de que apoyé a la persona correcta. Hizo una pausa. No es solo por ti, Raquel, es por esto. Su gesto abarcó la tierra, las cepas, la casa de piedra, es por la tierra, y la tierra siempre devuelve lo que se le da, siempre. No supe qué decir. Cogí el sobre, no pesaba casi nada, pero en mi mano era más pesado que cualquier fajo de billetes. Lo tomaré como un préstamo, dije, al fin, con interés, como quieras. Una sonrisa leve, la primera que le veía en mucho tiempo, asomó a sus labios, pero paga con vino, con el primero de renacer. Trato hecho. Le tendí la mano, él la estrechó, su palma era áspera, caliente, real, una mano que trabajaba la tierra de verdad, no que firmaba papeles falsos. Mientras su coche se alejaba por el camino polvoriento, me quedé en el porche,
con la caja de los brotes de Renacer y el sobre de los ahorros de Javier en las manos. El sol empezaba a caer, tiñendo de naranja y oro las hileras de viñas. En la distancia, el perfil de la Sierra de la Demanda se recortaba, firme e inmutable. Sentí, por primera vez desde aquel día amargo en la viña, que no estaba sola. Tenía a mi familia, tenía a gente como Saturnino, tenía a Javier, tenía la tierra, y tenía un nuevo viñedo, pequeño y frágil aún, llamado Renacer, esperando bajo una caja de madera. El pasado había ardido, como el fénix falso de Álvaro, de sus cenizas. Algo nuevo, más verdadero y con raíces más profundas, empezaba a brotar, y esta vez, sería a mi manera. El otoño llegó a La Rioja con un manto de niebla matinal que se aferraba a los valles y un sol bajo que doraba las hojas de las vides. En el aire flotaba el olor dulzón y penetrante de la uva madura, un aroma que era nervio, prisa y promesa. La vendimia, esta no era una vendimia cualquiera, era la primera prueba de fuego, la prueba de que Corazón del Duero, más allá de escándalos y titulares, seguía siendo una bodega viva, y yo, Raquel Quintana, estaba al mando, con la tierra seca en las botas y un nudo de ansiedad y determinación en el estómago. Los primeros camiones, cargados de las cajas de plástico azul repletas de racimos de tempranillo, empezaron a llegar al patio de la bodega al amanecer. El sonido era un himno familiar, el traqueteo de los motores, el grito de los vendimiadores, el golpe seco de las cajas al apilarse. Me planté en medio del bullicio, con mi cuaderno y el refractómetro en la mano. Saturnino se me acercó, con su paso cansado pero firme. Empezamos por la finca, El Pilar. Doña Raquel, la Tempranillo vieja, los grados Brix están en 24.5. El ácido málico ha bajado bien. ¿Están listas? Su mirada era profesional, pero en sus ojos había una pregunta tácita. ¿Y tú, estás lista? Vamos a por ellas, dije, y mi voz sonó más segura de lo que me sentía. Y Saturnino, hoy catamos la primera muestra de cada partida, con todo el equipo. Quiero que todos sepamos lo que estamos pisando. Él asintió, una sombra de algo que pudo ser aprobación en su rostro curtido. Como mande. El primer día fue un torbellino de decisiones rápidas. Temperatura de la uva a la entrada, despalillado total o parcial, tiempo de maceración. Cada elección dejaría su huella en el vino. Yo estaba en todas partes, probando mostos, oliendo, tocando los ollejos. La bodega olía a fruta triturada, a fermentación incipiente, a futuro. Fue al atardecer, con las primeras cubas de acero inoxidable comenzando a burbujear con la dulce violencia de la fermentación alcohólica, cuando Diego me encontró junto a una de ellas, con la cabeza casi dentro de la escotilla, inhalando el dióxido de carbono y el aroma afrutado que empezaba a surgir. Llamada de Eduardo, dijo, sosteniendo mi teléfono móvil. Su expresión era inescrutable. Tomé el teléfono, limpiándome las manos en el delantal de goma. Dime, Eduardo. Raquel, se ha fijado fecha para la vista preliminar, dentro de 3 semanas. Su voz, al otro lado, era seca, profesional. La fiscalía ha presentado el escrito de acusación. Piden 8 años para él por apropiación indebida, falsedad y estafa. Para ella, 3, como cooperadora necesaria. La defensa de él intenta negociar, alegando arrepentimiento y ofreciendo devolver parte del dinero a cambio de una condena menor. El ruido de la bodega, bombas, voces, el gluglú de la fermentación, pareció desvanecerse por un momento. 8 años, 3 años, eran solo números, pero representaban el final oficial de una mentira. ¿Y tú qué dices?, pregunté, mirando el mosto violáceo que burbujeaba en la cuba. Que no negociamos. Tenemos las pruebas, tenemos a Gerardo, tenemos los documentos del Proyecto Fénix, y tenemos la grabación de la declaración de Isabella, que, por si tenías dudas, lo echa todo al barro, como él la abordó, el plan para quedarse con la clonación, cómo falseaban las facturas, canta como un jilguero, con tal de reducir condena. Hizo una pausa. Es asqueroso, pero es útil, muy útil. Isabella cantando, la imagen de su elegancia fingida, de su risa desdeñosa a través de la ventana, convertida en un gorjeo de pánico para salvarse. No sentí satisfacción, solo un asco profundo y cansado. Que pida lo que pida la fiscalía, dije, al fin. Yo no voy a oponerme, pero tampoco voy a pedir clemencia. Que la jueza decida, es lo que pensaba. Bien, se oyó el roce de papeles. Hay otra cosa. El Consejo Regulador de la DOCA Rioja se han puesto en contacto, de manera extraoficial. Eso me sobresaltó. ¿Para qué? Para invitarte, a ti personalmente,
a presentar la nueva añada de Corazón del Duero en el acto de presentación de la cosecha del año, en la Feria de Madrid, el mes que viene. Dejó caer la noticia con su habitual falta de dramatismo. Es un gesto, una forma de decir que el sector cierra filas contigo, que te consideran una víctima y, ahora, una colega de pleno derecho. Es importante, Raquel, lo era, ser la bodega invitada en ese acto, ante la prensa nacional y los grandes compradores. Era un espaldarazo brutal, un renacer público, oficial. El corazón me latió con fuerza contra las costillas. ¿A qué añada se refieren?, pregunté, aunque ya lo sabía. A la que estás pisando ahora, Raquel, a la vendimia de este año. Tienen fe en que será especial, y quieren que sea tú quien la presente. Hizo una pausa. Es una oportunidad de oro, para dejar atrás el ruido, para que solo se hable de tu vino. Colgué, con la mente dando vueltas. Madrid, la feria, presentar mi vino, no el de mi padre, no el de mi marido, el mío. Diego, que se había quedado a mi lado, levantó una ceja. ¿Buenas noticias? Noticias, corregí, guardándome el teléfono. Oportunidades, y trabajo, mucho trabajo. Me volví hacia la cuba, hacia ese futuro burbujeante y violáceo. Tenemos 3 semanas hasta la vista, y un mes hasta Madrid. Esto, señalé la bodega en plena ebullición, tiene que ser perfecto. Las semanas siguientes fueron un sueño de cansancio y concentración absoluta. Dormía 4 horas, a veces en un colchón en la misma sala de control. Cataba mostos a todas horas. Discutía puntos de fermentación con Javier, que se había convertido en mi sombra técnica, siempre con un dato, una sugerencia, una mano firme cuando hacía falta mover una manguera o ajustar una temperatura. Una noche, muy tarde, cuando solo el zumbido de las bombas de trasiego rompía el silencio, nos encontramos los dos junto a las cubas de la finca La Atalaya, la más alta, la de granito. El mosto ya había fermentado, y ahora empezaba la lenta y misteriosa fermentación maloláctica. Huele a tierra mojada, murmuró Javier, con los ojos cerrados, inhalando profundamente, a piedra, a algo serio. Es la finca, dije, apoyándome en el frío acero de la cuba. La piedra le da eso, carácter, dureza, como a las personas. Él abrió los ojos y me miró, a la tenue luz de los pilotos de la sala. Su rostro parecía esculpido en sombras. Tú también hueles a tierra mojada últimamente, Raquel, y a algo más. A propósito, es el olor de no tener tiempo para ducharse, bromeé, pero sonó débil. No, él negó con la cabeza, lento. Es el olor de alguien que ha vuelto a su elemento, que ya no lucha contra fantasmas, sino con uvas de verdad. Hizo una pausa. Se te ve entera, diferente. ¿Lo estaba? Quizás. La rabia helada que me había sostenido durante meses se estaba transformando. No se había ido, pero ya no me consumía. Se había asentado, como los lías en el fondo de una cuba, dejando el líquido más claro, más definido. Ahora lo que me movía era otra cosa, la urgencia de crear, de demostrar, de construir algo que fuera indiscutiblemente mío. Es el vino, dije, sencillamente. Cuando estás dentro, cuando todo depende de decisiones que tú tomas, no hay espacio para el ruido, solo existe esto, el azúcar transformándose en alcohol, la acidez suavizándose, el futuro tomando forma. Es un buen futuro, dijo él, y su voz era tan baja que casi se perdió en el zumbido de la sala. No se refería solo al vino. No supe qué contestar. El momento, íntimo y cargado de algo delicado y nuevo, se extendió entre nosotros, hasta que una alarma de temperatura en una cuba cercana parpadeó, rompiendo el hechizo. Ambos nos movimos al unísono, volviendo al trabajo, a la tierra firme de los taninos y los grados de alcohol. El día de la vista preliminar llegó con un cielo plomizo y gélido. No fui al juzgado de Logroño. No quería verlo. No necesitaba esa ceremonia. Envié a Eduardo con un poder. Mi padre quiso acompañarlo, por puro deber de testigo de cargo, dijo, pero yo sabía que era para cerrar él también ese capítulo, para ver con sus propios ojos el final de la serpiente que había anidado en su casa. Me quedé en la bodega, supervisando el primer trasiego. Separar el vino de sus lías. Fue un acto simbólico poderoso. Limpiar, clarificar, dejar atrás los pozos. Fue mi padre quien regresó primero. A media tarde, entró en la bodega, se sacudió el frío de la capa y se acercó a donde yo estaba, junto a los depósitos de roble francés donde el vino descansaría. Se acabó, dijo, sin preámbulos. Su voz sonaba ronca, pero tranquila. La jueza ha aceptado todas las pruebas de la fiscalía, rechazó el acuerdo de la defensa. Va a juicio rápido, pero con lo que hay,
la condena está cantada. Se pasó una mano por la cara. Isabella ha declarado, ha contado todo, con lujo de detalles. Era vergonzoso y útil, muy útil. ¿Y él? La pregunta se me escapó. Mi padre me miró, pálido, más pequeño. Intentó mantener la pose al principio, pero cuando ella empezó a hablar, se desmoronó. Al final, antes de sacarlo, gritó. Dijo que todo había sido idea de ella, que le había hechizado. Mi padre resopló, con desprecio. Un hombre sin honor hasta el final, echando la culpa a una mujer. Patético. No sentí nada, ni satisfacción, ni pena, solo un vacío extraño, como si al fin hubieran retirado un tumor que llevaba tanto tiempo creciendo que ya había olvidado cómo era el cuerpo sin él. Gracias por ir, papá. Era mi deber. Puso una mano en mi hombro. Ahora, olvídate de ese ruido. Tienes un vino que hacer, y un viaje a Madrid que preparar. La Feria Internacional de Madrid era un universo de luces, stands ostentosos y un murmullo constante de negocios, copas y besos en la mejilla. Un mundo que siempre me había parecido un poco ajeno, demasiado brillante para la tierra oscura de la que venía. Pero hoy, de pie tras el estrado de la sala de presentaciones del pabellón de La Rioja, vestida con un sencillo pero elegante traje pantalón gris perla, me sentía extrañamente en calma. El salón estaba lleno, periodistas de las principales guías, compradores de grandes cadenas, colegas de otras bodegas, curiosos, y en primera fila, mi padre, Diego y Javier, formando un bloque compacto y serio, el presidente del Consejo Regulador, un hombre sesentón de modales impecables, estaba terminando su presentación, y es un honor, en este año especialmente simbólico, presentar la cosecha de una bodega que representa como ninguna los valores de resiliencia, autenticidad y pasión por la tierra que definen a Rioja, una bodega con historia, que mira al futuro con la fuerza de quien ha reconquistado su propio destino. Con ustedes, Raquel Quintana, de Bodegas Corazón del Duero. Los aplausos sonaron, cálidos, expectantes. Respiré hondo y me acerqué al podio. Las luces eran cegadoras. Por un instante, el fantasma de otro podio, otro traje rojo, otro escándalo, pareció cruzar por mi mente. Lo ahuyenté. Buenos días, empecé, y mi voz, amplificada, sonó clara en el silencio repentino. Hace unos meses, muchos de ustedes me vieron en circunstancias diferentes. Un leve murmullo de reconocimiento recorrió la sala. Hoy no he venido a hablar del pasado, he venido a hablar del futuro de mi bodega, y para eso, hay que hablar del presente, de lo único que realmente importa en nuestra profesión, la tierra, y el fruto que nos da. Hice una seña, un sumiller, contratado para la ocasión, empezó a servir una copa a cada asistente. El vino, de un rojo granate intenso con ribetes violáceos jóvenes, llenó las copas, atrapando la luz. Esto que tienen en la copa, continué, cogiendo la mía y elevándola, es tempranillo de la finca, El Pilar, cosecha de este año, pero no es un vino cualquiera. Es el primer vino elaborado por Corazón del Duero en una nueva era, un vino que nace de la convicción de que, a veces, para renacer, hay que volver a lo esencial, a cuidar la cepa, a escuchar la tierra, a respetar el tiempo. Hice una pausa, dejando que las palabras calaran. Luego, di la orden que todos esperaban. Les invito a catarlo. Cientos de narices se hundieron en las copas. Yo también olí el mío. No era el aroma a roble nuevo y potencia frutal que tanto se estilaba. Era más sutil, más profundo. Aromas a cereza negra ácida, a regaliz, a un toque de pimienta negra y, sí, a esa tierra húmeda, a piedra de río, que solo daban las viejas cepas de El Pilar. En boca, era a ataque vivo, ácido, con taninos presentes pero finos, sedosos, y un final largo, mineral, que invitaba a dar otro sorbo. El silencio de concentración de una sala grande catando es uno de los sonidos más elocuentes del mundo. Luego, empezaron los murmullos, asentimientos. Alguien tosió, un periodista conocido por su paladar feroz, sentado en primera fila, levantó la mirada de su copa y me sostuvo la vista. Asintió, una sola vez, breve, casi imperceptible. Fue el mejor halago que pude recibir. Las preguntas, cuando llegaron, fueron técnicas, profesionales, sobre la vinificación, sobre la crianza prevista, sobre los rendimientos. Nadie mencionó a Álvaro, nadie mencionó el escándalo. Era como si, al presentar un vino honesto, potente y lleno de carácter, hubiera borrado de un plumazo los meses de cotilleo sórdido. El vino, la tierra, habían hablado más fuerte. Después, rodeada de periodistas y compradores,
firmando contactos y sonriendo hasta que me dolían los músculos de la cara. Sentí un toque en el codo. Era Javier. Ha sido perfecto, dijo, bajito, su mirada brillante. El vino, es tú, exactamente tú. Gracias, dije, y el agradecimiento era por mucho más que por el halago, era por estar allí, en Madrid, en medio del éxito, cuando solo unos meses antes todo parecía hundirse. Y hay una cosa más, añadió, con una sonrisa tímida, mientras estabas arriba, he estado hablando con el director de I&D de una bodega de Priorat. Están interesadísimos en el proyecto Renacer, en colaborar, en intercambiar ideas, no para robarlo, sino para aprender, para sumar. Renacer, el nombre de mi nueva clonación, guardada como un tesoro, esperando su momento, y ya estaba atrayendo miradas, las miradas correctas, no las de los tiburones inversores, sino las de los auténticos creyentes. Eso, es increíble, Javier, no dijo él, con esa sencillez suya que desarmaba. Es lo normal, cuando haces las cosas bien, con la cabeza y con el corazón. La gente se da cuenta, tarde o temprano, pero se da cuenta. Su mirada se posó en la copa que aún sostenía. Este vino lo demuestra, y el que haremos con Renacer, lo demostrará aún más. Al salir del recinto ferial, ya noche cerrada, el aire frío de Madrid me golpeó en la cara, limpiando el cansancio y la sobrecarga de sensaciones. Mi padre, Diego, Javier y yo caminamos en silencio un rato, buscando un sitio tranquilo para cenar. ¿Sabes qué dijo un tipo de una cadena de vinos alemana? Comentó Diego, rompiendo el silencio, que nuestro vino tenía, verdad. Esa fue la palabra que usó. Wahrheit, verdad, es la mejor palabra que podía usar, dijo mi padre, con voz satisfecha, porque es la verdad, sin adornos, sin mentiras, es la tierra, la uva y tu mano, hija, nada más, y nada menos. Nos detuvimos ante un pequeño restaurante castellano. Antes de entrar, eché un último vistazo al cielo urbano, teñido de naranja por las farolas. Lejos, a cientos de kilómetros, estarían las cubas de roble, el vino durmiendo su primer sueño, y en un invernadero, los brotes de Renacer, creciendo en la oscuridad, preparándose para la primavera. Había ganado el juicio público, había ganado el juicio profesional, el juicio legal llegaría, pero era solo un trámite. Lo importante, lo que latía con fuerza y verdad, estaba en las barricas de roble y en la tierra fría de La Rioja. Había perdido un marido, pero había reconquistado mi nombre, mi bodega y, por primera vez en mucho tiempo, la certeza de mi propio camino. Vamos, dije, abriendo la puerta del restaurante y dejando atrás el frío. Esta noche cenamos bien, tenemos algo que celebrar. El futuro. Un año después, el otoño olía a victoria. No a la victoria estridente y hueca de los titulares, sino a la otra, a la que huele a tierra trabajada, a madera usada y a uva transformada en algo que perdura. El veredicto del juicio, 6 meses atrás, había sido apenas un eco lejano, un punto final administrativo a una historia que, para mí, había terminado mucho antes, entre los taninos de la primera añada y el éxito silencioso de la presentación en Madrid. 7 años para Álvaro, 2 para Isabella, en régimen de tercer grado por su colaboración. Las noticias decían que ella había vuelto a Italia, desacreditada, borrada de todas las guías serias. Él, según el escaso y amargo contacto que mantenía con su abogado, cumplía condena en una cárcel de Lérida, alejado de La Rioja, convertido en un fantasma del que nadie quería acordarse. Para mí, ya lo era. La verdadera sentencia, la importante, estaba siendo escrita en otro lado, en las páginas de las revistas especializadas que llamaban a mi crianza de aquel año el redescubrimiento de un terroir y una lección de elegancia clásica, en los pedidos que llegaban de Alemania, Estados Unidos y hasta de Japón, y sobre todo, en los bancales soleados donde los primeros sarmientos de Renacer, ya plantados en su terreno definitivo, se aferraban a la tierra con una tenacidad que parecía un espejo del mío. La tarde era tibia, de esa luz dorada y horizontal que solo da octubre en La Rioja Alta. Estaba en el pequeño salón de la bodega, que hacía las veces de oficina y sala de reuniones íntimas, repasando las cifras finales de la cosecha con Diego. Las tablas en la pantalla del ordenador mostraban números verdes, sólidos, por primera vez en años sin la sombra de un desfalco. La compensación de terroir global cubrió la deuda a corto plazo, decía Diego, señalando con el bolígrafo, y la línea de crédito que conseguimos con el aval de papá apenas la hemos tocado. Los ingresos de esta añada, Raquel, son un 50% superiores a la mejor de los últimos 5 años, y eso con un precio por botella un 15% más alto.
No eran solo números. Eran oxígeno. Eran futuro. Bien, asentí, intentando contener una sonrisa de puro alivio. Lo primero, devolverle a Javier su dinero, con intereses. Mañana mismo, ya se lo he ofrecido, dijo Diego, haciendo una mueca. Se ha negado. Dice que su inversión aún no ha dado todos sus frutos, que prefiere esperar al lanzamiento de Renacer. Mi hermano me miró, con una sonrisa cómplice. Creo que al tonto le da igual el dinero, solo quiere una excusa para seguir viniendo a diario. Diego, protesté, pero sin convicción. Sabía que tenía razón. Javier había pasado de ser una presencia constante a ser una parte del paisaje esencial, de la bodega, y de mi vida. Aún no habíamos hablado de lo que flotaba entre nosotros, ese algo nuevo y delicado que había brotado junto a los sarmientos de Renacer, pero estaba ahí, tan tangible como el aroma a roble de la barrica. Bueno, pues que espere, dije, cerrando el portátil, pero dile que el primer lote de Renacer, cuando salga, será suyo, todo, eso le va a gustar, rió Diego. En ese momento, la puerta se abrió, era mi padre, no con el bastón, caminaba lento, pero firme, con una botella en la mano. No era una botella cualquiera, era una de las 8 originales de 1964, la que faltaba. Nos quedamos mirándolo, Diego y yo. El ambiente en la habitación cambió, se cargó de una solemnidad repentina. Papá, empecé, pero él alzó la mano. Esta botella, dijo, con su voz grave que resonaba en la estancia pequeña, se abrió en un acto de desprecio, de ceguera, la colocó con suavidad sobre la mesa de roble. Es justo que la última se abra en un acto de claridad. De verdad, miré la botella, el polvo del tiempo se había asentado sobre ella, representaba tanto, la pérdida, la traición, pero también la raíz de todo, el amor de mi padre por mi madre, transformado en vino, y ahora, él la traía aquí. ¿Estás seguro?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Completamente. Se sentó pesadamente en el sillón frente a mí, sus ojos grises, nublados por las cataratas pero llenos de una lucidez absoluta, se clavaron en los míos. Durante mucho tiempo, esta botella fue un fantasma, un recordatorio de lo que se perdió, pero tú, Raquel, le has dado la vuelta, has hecho que el recuerdo de tu madre, y de todo lo que esta tierra significa, no sea una losa, sino un cimiento. Hizo una pausa, buscando las palabras. El otro día, en la reunión del Consejo Regulador, cuando te nombraron representante de la Comisión de Innovación, me senté ahí, y los vi a todos, a los viejos chacos como yo, y a los jóvenes lobos, y a ti, en medio, y no te miraban con lástima, ni con curiosidad, te miraban con respeto, te escuchaban. Fue por el trabajo de todos, murmuré, emocionada. Fue por tu trabajo, corrigió, firme, porque vieron lo que yo siempre supe, que tienes la savia de esta tierra en las venas, y la cabeza fría para transformarla en algo grande. Se inclinó hacia adelante, así que esta botella ya no es un símbolo de lo que él profanó, es un símbolo de lo que tú has reconquistado, y se bebe, hoy, con la familia. Llamó a la puerta que daba a la bodega. Javier, ya puedes entrar. Hombre, que te hemos oído arrastrar los pies desde la curva. La puerta se abrió, más tímidamente esta vez, y apareció Javier. Llevaba ropa limpia, pero tenía una mancha de tierra en la pernera del pantalón. Parecía incómodo, fuera de lugar en este momento familiar. Mi padre le hizo una seña para que se acercara. Ven, siéntate, esto también es cosa tuya. Javier me miró, buscando permiso. Asentí, se sentó al borde de una silla, al lado de Diego. Mi padre cogió el sacacorchos, un viejo sacacorchos de torcedor que había sido de su padre, con manos que apenas temblaban. Empezó el lento ritual, el sonido del corcho saliendo, con ese chasquido seco y satisfactorio que solo dan los grandes vinos viejos. Llenó la habitación. Luego, el perfume, un aroma que escapó de la botella y lo invadió todo. Notas de cuero viejo, de trufa, de tabaco húmedo, de fruta negra confitada, y por debajo, ese hilo de acidez viva que mantenía la tensión después de tantas décadas. Era el aroma de la historia, de mi historia. Sirvió 4 copas, con parsimonia, dejando que el vino respirara en cada una. Luego, nos pasó una a cada uno. Nadie dijo salud, no hacía falta. Mi padre alzó su copa, mirándome a mí primero, luego a Diego, luego a Javier. Por las raíces, dijo, sencillamente, por las que se cortan, y por las que, contra todo pronóstico, echan brotes nuevos, más fuertes y más hondos. Bebimos. El vino era una revelación, suave como la seda, complejo como una vida entera.
con una profundidad infinita y un final que no terminaba, que se quedaba ahí, en el paladar, en la memoria, prometiendo eternidad. No era un vino alegre, era un vino serio, verdadero, completo, como el momento. Un silencio cargado de emoción se instaló entre nosotros. Diego fue el primero en hablar, despejándose la garganta. Joder, susurró, mirando el líquido granate oscuro en su copa. Con razón quería robarnos hasta esto. Mi padre sonrió, una sonrisa triste y sabia. Él solo vio el precio, nunca entendió el valor. Su mirada se posó en mí, pero tú sí, y por eso estás aquí, y él, no. Después de la catá, Diego y mi padre se quedaron hablando de los planes de expansión para la finca colindante que habíamos podido comprar gracias a los beneficios. Javier me hizo un leve gesto con la cabeza hacia la puerta. Salimos. El aire de la tarde era fresco, cargado del olor a fermentación que todavía salía de las puertas abiertas de la nave de crianza. Caminamos en silencio, sin rumbo fijo, hasta llegar al borde del bancal experimental donde estaban los sarmientos de renacer. Habían crecido bien en su primer año. Los tallos, aún delgados pero resistentes, se enroscaban en los tutores. Las hojas empezaban a teñirse de rojo. Parecen frágiles, dijo Javier, deteniéndose, pero tienen un sistema radicular bestial. Javier, el de Priorat, me pidió fotos la semana pasada. Está impresionado con el desarrollo. Gracias a ti, dije, sincera, sin tu ayuda, con los datos, con el cuidado. Bah, me interrumpió, con un gesto de desprecio hacia su propio papel. Yo solo puse la ciencia, tú pusiste la visión, y el coraje. Se volvió hacia mí, su rostro, a la luz del atardecer, parecía esculpido en oro viejo. Lo de hoy, con tu padre, ha sido importante, lo sé, él te ha pasado el testigo, de verdad, no solo en los papeles, te lo ha pasado en el corazón. Con ese vino, hizo una pausa, como si dudara. ¿Sabes lo que más me impresiona de todo esto, Raquel? El que nunca te he oído quejarte, ni una sola vez, del cansancio, de la injusticia, de la soledad, nada, solo he visto trabajar, y crear. Sus ojos, claros y serios, buscaban los míos. Eres la persona más fuerte que conozco. La emoción, contenida durante tanto tiempo, me subió como una marejada. No soy tan fuerte, Javier. He tenido miedo, mucho, y rabia, y noches en blanco. Eso no es debilidad, dijo, su voz más suave. Eso es humanidad. La fuerza no es no tener miedo, es tener miedo, y seguir adelante igual. Y tú, has seguido adelante, has reconstruido todo, más que reconstruir, has creado algo nuevo. No pude contenerlo más. Una lágrima, caliente y rebelde, se deslizó por mi mejilla. La sequé de inmediato, con un gesto brusco, avergonzada. Javier no dijo nada, extendió la mano y, con una lentitud que daba tiempo a retroceder, me enjugó la mejilla con el pulgar. Su contacto era áspero, cálido, real, tan real como la tierra a nuestros pies. Raquel, empezó, y su voz era un susurro ronco. No hace falta que digas nada, ni que hagas nada. Yo, estoy aquí, donde siempre he estado, en tu viñedo, a tu lado. No pido más, no espero más, pero yo ya no quería que se quedara solo en el viñedo, ya no quería que estuviera solo al lado, después de tóxico, después de falso, después de roto, su lealtad callada, su presencia firme. Se me antojaba el único terreno verdaderamente sólido sobre el que se podía construir algo. Pues yo sí, dije, y mi voz sonó más clara de lo que esperaba. Yo espero más. Él se quedó inmóvil, conteniendo la respiración. Ya no quiero compañeros de viñedo, Javier, continué, mirándolo directamente, desafiando el miedo a equivocarme de nuevo. Ya tengo a Diego para eso, y ya no tengo socios, ya tengo a mi padre. Lo que quiero, tragué saliva, lo que quiero es a alguien con quien compartir no solo el trabajo, sino el descanso después, no solo los problemas, sino el sabor de la primera copa de renacer cuando esté lista. Alguien que no me mire como a una víctima, ni como a una heroína, sino como a Raquel, a la de siempre. El silencio que siguió fue distinto, no era incómodo, era expectante, cargado de un futuro posible. Javier no sonrió, su expresión era de una concentración absoluta, como si estuviera midiendo la acidez de una uva decisiva. Luego, muy lentamente, como quien teme asustar a un animal salvaje, extendió la mano, no para enjugar otra lágrima, sino para coger la mía. Nuestras palmas se encontraron, áspera contra áspera, tierra contra tierra. Raquel, repitió, y esta vez mi nombre en su boca sonó a promesa, a algo arraigado y verdadero.
es justo lo que yo puedo ofrecer. Nada más espectacular, nada menos real. No hubo beso, no en ese momento, no hacía falta. El apretón de manos, firme y prolongado, bajo la luz moribunda del día, frente a los sarmientos de renacer que echaban raíces hacia el futuro, fue un pacto más elocuente que 1000 palabras. Fue el principio de algo que nacía sin prisa, como un buen vino, con todo el tiempo del mundo por delante para desarrollarse, para ganar complejidad, para alcanzar su punto justo. Oímos pasos en la grava, nos separamos, pero nuestras manos se deslizaron con lentitud, como sin querer. Era Diego, que asomaba por la esquina de la nave, que se enfría la cena, y papá dice que si no bajáis ya, se bebe él solo el resto del 64. Hizo una pausa, mirándonos alternativamente, una sonrisa amplia, la de hermano que todo lo ve y todo lo aprueba. Se le escapó, bueno, parece que por aquí también están cosechando algo interesante. Calla, idiota, le espeté, pero sin poder evitar una sonrisa yo misma. Javier se rió, un sonido bajo y genuino que no le había oído muchas veces. Vamos, no vamos a dejar que se beba el 64 solo. Sería un crimen. Caminamos los tres de vuelta a la casa, donde la luz cálida de la cocina y el resto de nuestra historia familiar nos esperaban. Al cruzar el patio, miré hacia atrás, hacia el viñedo. Las hileras de cepa se perdían en la oscuridad creciente. Las viejas, que habían sobrevivido a todo, y las nuevas, las de renacer, que apenas empezaban. Mi padre tenía razón. Una raíz herida, si la tierra es buena y se la cuida, echa brotes más fuertes, da un fruto más concentrado, más verdadero. Yo había sido esa raíz herida, y ahora, al fin, rodeada de mi tierra, de mi familia, y de una mano cálida y callada que se cerraba sobre la mía en la penumbra, sentía que mis brotes, por fin, daban el fruto que siempre debieron dar. No era un final feliz de cuento, era algo mejor, un comienzo verdadero, con el sabor amargo del pasado transformado en la complejidad profunda y satisfactoria de un futuro que, por primera vez, era completamente y solo mío.